Va a estar con nosotros Andrea Levy. Le vamos a preguntar por qué es lo que está pasando con todo esto y si de veras empieza a correr peligro o no la gobernabilidad con los socios y con los casos que están saltando. Van a ver un cálculo que hemos realizado, ya lo verán. Un cálculo en el que simplemente hemos cogido y hemos dicho, venga, por cada 100 millones de fraude, ¿cómo le está costando? ¿Cuántas personas le está costando en imputación a cada partido? ¿Cuántos imputados les está costando? Verán las diferencias. Son muy llamativas. Lo digo por esta historia de si la justicia se toma más en serio unas cosas u otras. Si los fiscales se toman más en serio unas cosas u otras. Verán el cálculo. Porque llamativo no. Las diferencias entre partidos es de 100 a 1. ¿Esto es normal? Bueno, hablaremos con Montse Suárez también precisamente de si hay determinada intoxicación, si hay corrientes ideológicas dentro de la justicia y hablaremos también de una cuestión que cuando la vean voy a ir cerrando las piernas. No vaya a ser que se me acuse de microagresor machista. La última de las CUP, que ha dicho que si una persona se sienta en el metro, en el autobús y hace así, automáticamente es microagresor machista, porque es un heteropatriarca. Y ahí queda la cosa. A partir de este momento, ya saben, todos con las piernas cerradas. Voy a caminar con las piernas abiertas porque si no me caería y les voy presentando a la mesa. Andrea Levy, bienvenida. Y no queremos que te No sé si os veo ya alguno. Os veo que habéis puesto habéis cerrado todas las piernas. El sistema de seguridad anti-CUP. Bueno, Andrea, tú que vienes de ahí, ¿qué te parece? Bueno, pues otra tontería de la CUP. O hay microagresores constitucionales. Ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Que necesitan pues este tipo de causas folclóricas para acaparar la atención. Pero pues, nada más. Cuando veas el recopilatorio que les hemos hecho de la cruzada anti-heteropatriarcado, te vas a quedar a cuadros. Eva Yarandi, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Asís Timmermans, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No despliegues las piernas que te puede caer la del pulpo. Alfonso Rojo, muy buenas. Mira, cuando se celebre el Día del Gilipollas, no va a caber la gente en la calle. Sandra Fernández, bienvenida. Buenas noches. Y Graciano Palomo. ¿Qué tal, Carlos? Os veo que os habéis puesto las ventosas en la rodilla. Por supuesto. Pero bueno, y pegamento. Luego les vamos a mostrar qué es lo que decía. Es una pieza que hemos encontrado por ahí en la hemeroteca. Pablo Iglesias hablando de cómo hacen las tertulias. Porque a lo mejor sería bueno que Irene Montero escuchase a Pablo Iglesias. Porque si ella se queja, que vea el programa luego y nos explica cómo se hace una tertulia. Escuchará mucho, ¿no? No lo sé, digo yo, tú sabrás. ¿No? Andrea Levy. Lo que está pasando con el tema empezó por Operación Lezo, se hablaba de Ignacio González empieza a elevar la apuesta pasa a secretario de Estado, de secretario de Estado pasa a ministro y hoy ya tenemos, y vamos a lanzar la pregunta precisamente con eso, petición de que quien se tiene que marchar, quien tiene que dimitir, es un señor que se llama Mariano Rajoy y que da la casualidad de que es presidente del Gobierno. Ahí tienen ustedes la pregunta para que vayan contestando. ¿Consideran que debe dimitir Rajoy como está pidiendo Pedro Sánchez, sí o no? Muy sencilla. Pero te lo hago a ti la pregunta, Andrea. Con lo que está pasando, con las informaciones que está pasando, ¿qué ocurre? ¿Es lógico pedir directamente ya la cabeza del presidente del Gobierno o hay una especie de movimiento para acabar con la gobernabilidad actual? Yo creo que no hay que confundir, en primer lugar, desde luego, todo lo que son las explicaciones que deban darse, la asunción de responsabilidades y, desde luego, la depuración de todas las responsabilidades en los casos de corrupción que puedan afectar a las siglas del Partido Popular. Pero yo creo que tampoco lo que se puede hacer es un totum revolutum, intentar mezclarlo todo, intentar crear alarmas, intentar crear cuestiones fuera de los cauces judiciales, porque recordemos que son cuestiones que están en estos momentos en procedimientos judiciales y es importante también dejar trabajar a los jueces y no querer hacer ajusticiamientos desde la política, porque hay algunos políticos que dan la sensación que saben incluso más que los jueces y que saben incluso más de esos procedimientos judiciales, ¿no? Yo creo que no hay que crear esa especie de confusión y de intentar salpicarlo todo para llegar a la posición más cómoda que en estos momentos tiene Podemos, ¿no? Que es el crear estas emergencias, intentar crear estos caos para justificar que ellos son los únicos que pueden venir a solucionarlos, ¿no? Como hemos visto esa semana con esa moción de censura que no llega a ninguna parte, que casi se Pero vamos a ver, Andrea, limita a sí misma. Si te parece, porque no es solo Podemos, es decir, quienes empiezan a mover ficha y de una forma un tanto coordinada son las personas que vamos a ver, fíjense. Desgraciadamente vamos a seguir viendo seguramente espectáculos como el de esta semana. Estamos absolutamente abochornados. Que hay que pedirle a Mariano Rajoy que asuma sus responsabilidades políticas. Y por decencia le pedimos que piense en España y dimita como presidente del Gobierno. En otros países del mundo desarrollado el presidente del Gobierno hubiera dimitido hace una década. Hace una década, eso dicen, Andrea. Bueno, yo creo que hace mucho daño la corrupción. Es evidente que mina la confianza de la sociedad en su clase política y por ende debilita
nuestra democracia, pero lo que se ha de hacer ante la corrupción es ocuparse. Y ocuparse es adoptar medidas, ocuparse es dar explicaciones, es dar la cara, ocuparse es depurar todas las responsabilidades. Y en el caso que hemos conocido esta semana, en el caso Lezo, es la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Cristina Cifuentes, quien lleva ante la Fiscalía el conocimiento de esos hechos presuntamente delictivos o de esas irregularidades que alguien en el ejercicio del servicio público comete en beneficio propio, ¿no? Por lo tanto, yo veo aquí un cambio de actitud, o sea, es la propia presidenta de la comunidad quien denuncia a sus excompañeros porque han hecho mal en el ejercicio del servicio público y han hecho mal en el ejercicio de las siglas del Partido Popular. Por lo tanto, que el rasero de la corrupción tenga que salpicar a todo el mundo por igual, yo creo que no es nada positivo, porque al final crea esa desconfianza en la clase política, que al final lo que da alas es justamente aquellos discursos que menos creen en las instituciones y en nuestra democracia. Eva. Pero mira, Andrea, vamos a ver, es verdad que ahora ha habido un cambio, pero ha sido ahora. Llevamos muchos años hablando y saliendo día tras día cada mañana con casos de corrupción. Estáis pidiendo siempre responsabilidades individuales y tenemos un Partido Popular que ha sido imputado por haberse beneficiado presuntamente de esa financiación ilegal para campañas electorales, etcétera. Tenemos un partido donde hay casi 900 imputados, donde hay 5 expresidentes tocados, señalados o algunos que ya han pasado por la cárcel. Tenemos una operación Lezo que va mucho más allá de cualquier otro caso de corrupción, porque incluso se han llegado a dañar ya las instituciones judiciales, fiscales, donde se ve ahí un tejemaneje para hacer cambios de fiscalía, de jueces. Si no recuerdo mal, el actual presidente de España lleva como secretario general del partido, corrígeme, no sé si son 13 años, no sé cuántos años puede llevar. Quiero decir, alguna responsabilidad tiene que tener, pero es más, es que hasta ahora la habéis eludido. Es decir, el propio presidente ha eludido salir y dar la cara y dar explicaciones. Cada vez que se le hablaba de casos de corrupción, bastaba con decir, está judicializado y por lo tanto dejemos a la justicia actuar. Pero es que ahora ya ni siquiera nos podemos fiar de la justicia, porque nos encontramos con que la justicia también ha estado amañada. Entonces, el cambio al que ahora os agarráis, le tenéis ahora gracias a Cifuentes, pero hasta ahora no lo habéis tenido. Recuerdo a un ministro de Justicia con un juez de cacería justo antes de que se destapara un caso de corrupción, que no sé si es el momento... No, es que tú has dicho que si no podemos confiar ahora en la justicia que gobierna el Partido Popular, pero cuando gobernaba tu partido, el Partido Socialista, resulta que ir de cacerías un ministro de Justicia era absolutamente normal, ¿no? Es decir, en cualquier caso, creo que es imprescindible, evidentemente, en una democracia consolidada como la nuestra, que exista la separación de poderes. Y desde luego las renovaciones que se han hecho de fiscales se han hecho porque tocaba, se han hecho porque se ha renovado la cúpula. Y perdona que te diga, decirle ahora o poner la sombra en los fiscales que no investigan o que no están continuando. En la cúpula. Sí, se han habido las renovaciones fiscales porque toca. No, bueno, pero has hablado de amaños. Claro, has hablado de amaños en los fiscales. Yo, sí, y la sombra de la duda existe, ¿eh? No, vamos a ver. No es sombra de la duda. Vamos a ver, es lo que estaba diciendo, estaba diciendo hace un minuto Andrea Levy. O sea, lo que no podemos es mezclar todo. Lo que hemos conocido esta semana son las conversaciones de Ignacio González con Eduardo Zaplana y con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. No con el ministro de Justicia. No hay ningún amaño. Es lo que ellos están diciendo y lo que ellos quieren que ocurra. Yo ahí, o sea, de ahí pasar a está todo amañado, entonces estos señores no estarían hoy en la cárcel. Claro. Pero se están revelando... me parece un juego. Es que no puede ser una cosa y la misma no se puede vez. ¿Se están revelando los fiscales ante la cúpula de la Fiscalía, no, sí o no? Ha habido una revelación clara. Eso ocurrió en un momento determinado y finalmente el fiscal general del Estado accedió y finalmente el señor Mois siguió adelante y se hizo el registro. Es una cosa concreta. Lo que no podemos es mezclarlo todo y decir que ya hay un amaño, porque no es cierto. Vamos a hablar en un momento de qué está pasando y atención al dato que van a ver ustedes. Simplemente hemos cogido por cada 100 millones investigados en una trama de corrupción, ¿a cuántos imputados toca? Si es un partido, si es otro, si es el del medio. Hemos cogido 3, Partido Popular, Partido Socialista y Convergencia Democrática de Cataluña. Ustedes verán, pero las diferencias son asombrosas. Pero vamos con esta frase, la publicaba OK Diario. Andrea, Rajoy a sus ministros. Si siguieran los fiscales de Cándido Pumpido, no nos darían como nos están dando. Es decir, ¿qué quiere decir?
no voy a interpretar ni saber si la frase de Rajoy, pero lo que está claro es decir que se está amañando la justicia cuando en esta legislatura y en la pasada es cuando más casos se están investigando. Yo creo que es una incongruencia, porque si amañáramos la justicia o no nos interesara llegar hasta el final de las responsabilidades, desde luego no se estarían conociendo todos estos casos. La prueba de que la justicia funciona y es independiente es que se están destapando los casos como debe ser, como lo es lo normal y como es lo correcto, sea quien sea el partido que gobierne y sea donde esté el dirigente político que lo esté haciendo mal. Ahora, lo que no podemos, y yo entiendo una cosa que la comparto con el desaliento de la sociedad española, es que el degoteo de casos con la dilación de los procedimientos judiciales crea una cierta desesperación de que no se llegan a resolver, de que la justicia es lenta, de que muchas informaciones las vamos conociendo de forma muy extendida a lo largo del tiempo, pero lo importante es dejar que los tribunales de justicia impartan justicia y que no nos fijamos aquí en las tertulias de televisión y los portavoces políticos como justicieros, porque desde luego no estaremos siendo leales a las instituciones. En relación con lo último, para ir luego a lo que realmente ha planteado el director del programa, que es si con todo este detritus el Partido Popular hoy en el gobierno puede seguir o no. Pero yo quería decir en relación con el fiscal Moix que lo que él siempre, antes incluso de ser fiscal, y su propuesta que hizo cuando presentó su candidatura a la Fiscalía General Anticorrupción, era evitar las macrocausas. Porque las macrocausas lo que producen es una enorme indefensión, sobre todo al que no la ha hecho. Y esa es su idea fundamental. Aquí vamos con cada operación hay 150, 200, 300.000 encausados, en fin, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí le están dando. Pero por ir al tema que planteaba Carlos, que yo creo que es lo sustancial, la lectura política de todo este detritus que lo contamina todo, ¿no? Es decir, pasabas por allí, es como cuando alguien va a comprar una camisa a la calle de la Montera y le toman el número cambiado, la calle de la Montera de Madrid. Pues efectivamente los hechos y la corrupción es corrupción. Repito, la corrupción es corrupción. Y frente a hechos no caben argumentos, ya que estamos en una casa de la Iglesia que decía San Agustín. No podía decir yo, pero lo decía San Agustín. Y también es muy evangélico poner la otra mejilla cuando te parten la primera. Pero en política, querida Levi, es letal. Eso es letal. Y a vosotros no es que os hayan perdido el miedo, que nunca os lo han tenido, sino os han perdido el respeto. Y la cuestión es si sin respeto. Es decir, se puede gobernar con potestas, pero sin autoritas. Esa es la cuestión. Y esto me recuerda a mí, ¿no?, que tú eres muy joven, me recuerda a la legislatura 93-95 con Felipe González, que había sido el más formidable animal político desde la muerte del general Franco. Y no pudo aguantar, porque le salían casos continuos todos los días de corrupción y se lo llevó por delante. Y es verdad que hay que distinguir las voces de los ecos, eso es verdad. Pero es que hay mucho eco y también hay voces. La corrupción es corrupción. Que pidan la marcha de Rajoy no es ninguna novedad, la llevan pidiendo el día siguiente, después del SMS, digamos, a Bárcenas. Concluyo. De la cuestión que planteaba, y te pido tu comentario, del que planteaba Carlos, y visto lo que ha dicho el señor Sánchez, si el día 21, que está al caer, Sánchez se hace con el poder en el Partido Socialista, tendréis los días contados. Me encantaría oír tu comentario. Andrea. Bueno, pues en primer lugar, tienen que ganar estamos en futuribles de futuribles, ¿no? Que gane las primarias, que tenga un grupo parlamentario consolidado, porque habrá que ver quién está con Sánchez en ese grupo parlamentario, qué barrones territoriales están con Sánchez o no están con Sánchez, y por lo tanto yo creo que es mejor no hacer futuribles de futuribles de futuribles. Yo creo que lo mejor y lo que nos pide la sociedad española es que nos ocupemos de este grave problema que es la corrupción política, que seamos los partidos políticos justamente tamiz entre el honorable servicio público que yo reivindico, porque claro que hay imputados del Partido Popular, del Partido Socialista y de otros partidos políticos.
pero también hay mucha gente currando y dando lo mejor de sí por un proyecto político, y son mayoría, son mayoría. Y en el nombre de todas esas personas está la dignidad, está la honorabilidad de los proyectos políticos a los que representamos en favor de la sociedad española. Y para eso vamos a seguir trabajando, para eso queremos tirar adelante los presupuestos y para eso merece la pena esta legislatura en que la aritmética parlamentaria justamente hace que debamos ser todos colaboradores de las grandes leyes que se tienen que tirar adelante. Una cosa es asumir las responsabilidades, dar explicaciones, desde luego depurar de los partidos políticos todos esos comportamientos, pero hacer una causa general, porque es lo que beneficia en estos momentos a los partidos de la oposición, porque el PSOE está sin liderazgo, porque el PSOE está sin proyecto político, porque Podemos no encuentra su espacio en el Parlamento, porque la eficacia de Podemos se acaba cuando apagamos el televisor y necesitan la excepcionalidad política, necesitan sembrar el caos, necesitan la emergencia social, necesitan la excepcionalidad y la buscan con este juego. Y yo le pediría al Partido Socialista que no fuera cómplice de esta estrategia y que desde luego adoptemos en el Parlamento, como lo hemos hecho con el partido que nos dio apoyo en la investidura con Ciudadanos, todas aquellas leyes implacables, infalibles, eficaces para atajar la corrupción de las instituciones. Pero también creo que esta legislatura, con lo que nos ha costado desde el año 2011 a España superarse a sí misma, salvar todas las dificultades, creo que no es el momento de darle mayor inestabilidad política. ¿Que hay que trabajar y luchar contra la corrupción? Sí. Pero que lo hagan los tribunales de justicia. Y estoy de acuerdo, el caso Gürtel llevamos desde el 2008. Hay casos que se vieron para sentencia, el caso que estamos conociendo de Bárcenas. Lo vimos para sentencia en junio de 2015. Perdón, para apertura de juicio oral. ¿Cuándo se va a abrir el juicio oral? Desde junio de 2015. Claro, es que hay muchos casos que los vamos conociendo, se van alargando y no parece que no se acaben nunca. Y pero no son tú, casos... que eres la vicesecretaria general del partido en el gobierno. Sí, pero yo no sé cuándo un juez va a decidir que se abra juicio oral. Claro. No lo sé, no lo puedo saber y no lo quiero saber. Pero hay que dejar trabajar a la justicia, porque también te digo lo mismo. En el caso del alcalde de Granada, el ejemplo, el alcalde de Granada tuvo que dimitir porque iban a caer sobre él unas imputaciones y se les removió de su puesto, que es donde le habían elegido los granadinos. Pues bien, aún no hay causa, aún no sabe los hechos delictivos y al que pusieron del Partido Socialista resulta que a este sí. Entonces, seamos muy cautos a la hora de crear las alarmas sociales y seamos muy cautos también a la hora de intentar expandir la mancha de la corrupción como una causa general. Pues que, Andrea, quiero que veamos, Cintia Díaz Nobile, vamos a ver las novedades, porque Andrea, yo tengo la sensación de que esto que estás diciendo, que tiene todo el sentido, tiene toda la lógica, el problema es que para tener los apoyos necesarios en el Parlamento no tenéis que convencernos a nosotros, sino que tenéis que convencer a dos partidos, Partido Socialista y Partido de Ciudadanos. Y atención, porque los movimientos empiezan a ser llamativos. Cintia, vamos a ver cómo va avanzando esa reclamación, esa exigencia. Primero era Nieto, el secretario de Estado de Seguridad, se hablaba de la famosa conversación que había tenido tal. A partir de ahí se empieza a elevar, se dispara ya a Zoido, ministro, se dispara también a Rafael Catalá. Cuéntanos qué es lo que está pasando, porque uno de los que más está hablando de esto es el Partido de Ciudadanos. Sí, vamos a empezar con la cúpula de Interior. El 8 de marzo, tal y como recoge el auto del juez Eloy Velasco, Pablo González, hermano de Ignacio González, se reunió con José Antonio Nieto tras sospechar que estaba siendo investigado. Bien, este viernes el número 2 de Interior compareció en el Congreso para dar cuenta de esta cita con el hermano del expresidente madrileño Ignacio González. Encuentro que José Antonio Nieto reconoce, asegura que duró unos 15 minutos, que fue protocolario y agendado, y en el que solo se habló de temas de seguridad de Mercasa. Bien, el secretario de Estado de Seguridad ha negado que conociera detalles sobre la operación Lezo. He sido absolutamente transparente, no ocultando ningún dato, aunque eso pudiera perjudicarme en la cacería que se estaba organizando. He sentido el dolor de la injusticia. No somos bestias salvajes, no nos tratemos como si lo fuéramos. Y de la cúpula de Interior pasamos al propio ministro de Justicia. Esta semana se publicaba este SMS. Gracias, Nacho, un fuerte abrazo. Ojalá se cierren prontos los líos. Un mensaje que mandaba Catalá a Ignacio González. Las reacciones, desde luego, no se hicieron esperar. Inmediatamente desde el Partido Socialista se pedían explicaciones, asegurando que Catalá estaba bajo sospecha. Podemos directamente comparaba este SMS de Catalá a González con el de Rajoy a Bárcenas, y Catalá ha negado que este mensaje de cortesía que envió González tenga algo que ver con cuestiones judiciales.
Es evidente que tengo una relación de personalidad con él, no una relación de amistad. Y en el SMS lo que yo estoy transmitiéndole es una voluntad, un deseo de que tengamos pronto estabilidad, porque llevamos un año con un gobierno en funciones, llevamos un año con 2 procesos electorales, investiduras fallidas. Veíamos ahí, Andrea, la reacción del Partido Socialista. Te cito las que ha hecho Ciudadanos. Sobre el mensaje de Rafael Catalá a Ignacio González. No debería tocar a un imputado ni con un palo. Sobre el tema famoso de Nieto y la reunión. Sobre el número 2, directamente citan y dicen: dudamos de la cúpula, Ciudadanos, dudamos de la cúpula de Interior en el caso Lezo y pedimos que Zoido comparezca en el Congreso. ¿Tenéis apoyos fiables en estos momentos? Yo no creo que, como lo hizo Nieto, por cierto, que pedieron su comparecencia y él mismo ya dijo que quería ir a declarar un lunes y ha declarado y ha estado en la comisión el viernes, no pasaron ni 5 días para que pudiera hacer esa comparecencia. Se dan todas las explicaciones que deban darse. Y los mensajes se explicarán en los contextos que se emitieron. Porque claro, aquí resulta que vemos un mensaje y ya sabemos exactamente en qué situación, cuándo se envió y de lo que estaban hablando, ¿no? Yo, en fin, quiero poner bajo secreto sumarial, ¿no? Cierta cautela. Yo no sé cómo se filtran, porque hoy en día, o sea, hay que ver quién aguantaría todos los contextos, ¿no? En general, yo, en fin, no, desconozco quién filtra o quién no los filtra, ¿no? Pero también hay que ver de cuándo se hicieron, porque no es lo mismo hablar de que se hizo pues hace 2 meses que se hiciera, pues como dice Nieto, ¿no? Que cuando ya el caso se conoce en este momento, ¿no? Pero de todas maneras, insisto, nosotros tenemos un acuerdo de gobernabilidad, tenemos la voluntad de ejercer el mandato que nos dieron las urnas, que es llevar a cabo esta legislatura en la que deben producirse la continuación de muchas políticas que se hicieron. Y yo creo que es una lástima y es una pena que estas noticias, por toda su dureza, por toda su tristeza, porque yo desde luego me he sentido pues muy triste estos días al ver determinadas noticias, estén empañando los buenos resultados, por ejemplo, de la economía española, o estén ocultando los buenos datos de empleo y cómo nuestro país está avanzando progresivamente de forma pues muy importante, ¿no? Se anunciaba esta semana, tanto, de hecho, un paro del 11% para el cierre de legislatura. Pues, fíjate, ¿no? Y todo eso lo empaña, como no puede ser de otra manera, porque la confianza de la sociedad en los políticos y en las instituciones debe ser del 100%. Pero Andrea Levy, mira, la nuestra, la de periodista, es una profesión que tiene, en su esencia, debía tener saber separar el grano de la paja. Y yo creo que en general los periodistas españoles separamos el grano de la paja, después solemos quedarnos con la paja, no sé por qué razón. Y es uno de los pequeños problemas que tiene, en general, lo que es uno de los pequeños problemas que tiene el periodismo nacional. Pero es inevitable que se politice este tema, porque este tipo de corrupción del que estamos hablando solo es posible bajo el paraguas de la política. Lo que hace escandaloso esto no es que haya un tendero que manipule la báscula, sino que las posiciones políticas, los cargos políticos han permitido el enriquecimiento. Dicho esto, algunos de los mensajes y la interpretación que ha dado, en concreto la de Ciudadanos al de Catalá, es vergonzosa, porque es el típico mensaje que mandas a cualquiera que tenga 2 dedos de frente, lo podré ver así: cuando te quieres quitar a alguien de encima, espero que te vaya bien, hijo. O sea, eso es, espero que no te pille el tren. Es el típico mensaje que mandas, no tiene más. Y cuarto, y termino. Vamos a ver, yo tengo mucha más decepción que tú. Es decir, para mí, yo tengo la impresión de que el PP es un partido sin programa, flojito y huele fatal. Afortunadamente o desgraciadamente no hay una alternativa. Incluso a la última jugada que han hecho los de Podemos, esta circense, al final lo que te termina colocando la moción de censura esta kamikaze. No, pero no está a ciudadanos como yo, que les gustaría otro tipo de país y otro tipo de cosas, es que, bueno, la única alternativa al final que nos queda frente a este locura comunistoide y atolondrada, pues es Mariano Rajoy. Pero te lo digo como mal menor, la sensación que está dando la ciudadanía es que Rajoy al final, vale, es el mal menor. Yo, Alfonso, no voy a entrar en eso, pero el problema de los periodistas españoles... La paja. Es que la mayoría tienen amo y se sabe quiénes son. Pero bueno, dicho esto, yo no sé si estáis de verdad dándoos cuenta de la decepción y la tristeza que vuestros votantes más acérrimos además tienen. Es tremendo. Y además no solo eso, sino que habéis fomentado y habéis incentivado a
a los periodistas que ni siquiera os recuerdan que renunciasteis a despolitizar la justicia, que renunciasteis a hacer una regeneración de las instituciones mínimamente presentable. Es verdad que los casos de corrupción del Partido Popular, tanto desde el punto de vista cuantitativo, quiero decir, del número de personas como del número de la cantidad defraudada, es una ínfima parte de lo que se ha defraudado, por ejemplo, en la Junta de Andalucía o, por ejemplo, en la Generalidad de Cataluña o en otros lados. Es verdad, pero es que habéis sencillamente no solo renunciado a que la crítica periodística al gobierno tenga algo de legitimación al gobierno, sino que habéis protegido, no digo tú, pero el gobierno ha protegido esa alternativa que decía Alfonso, esa idea de o yo o el caos, de forma que el partido más corrupto seguramente de España, que se llama Podemos, que no solo es un partido corrupto en sí, sino que tiene como planteamiento estratégico e ideológico eliminar al PSOE, lo tiene escrito en julio del 2015, y eliminar el sistema de libertades, incluida la libertad de prensa, y a esos son a los que el señor Montoro le protege a Monedero, avisándole de que le van a hacer una inspección antes de que se la hagan para que pueda regularizar, dejan pasar todo el tema de las empresas, de las empresitas en la tuerca de Pablo Iglesias, no montan un escándalo cada día porque de su cúpula, o sea, de las 7 personas de su cúpula, prácticamente todas hayan crecido en chanchullos. Eso es lo que habéis creado. Entonces, perfecto, tenéis a todo el electorado decepcionado porque el voto de Mariano Rajoy y el voto del Partido Popular es el mal menor frente a un Pedro Sánchez que si gana, no es que, no sé quién lo ha planteado, no es que tengan los días acabados el Partido Popular. Yo creo que quien tiene los días acabados si gana Pedro Sánchez es el Partido Socialista Obrero Español, porque se consumará la podemización del PSOE. Andrea. No tenéis, perdón, termino para un rollo más, no tenéis ni un solo periodista de estos que os defienden en todos los lados que os hagan una crítica ideológica, que planteen principios, que hablen de subir impuestos, del Consejo General del Poder Judicial, de la justicia, de la economía, de todo esto, que hablen desde un punto de vista meramente ideológico o de principios. No los tenéis. Bien, esos son los periodistas que habéis creado. Estas son las consecuencias que vais a sufrir. Bueno, compartiendo parte de la crítica y las reflexiones que hace Asís, pero lo más importante, ¿no? Más allá de los periodistas que puedan hacer, los operadores o los tertulianos, yo creo que esa reflexión la tiene que hacer internamente el Partido Popular, y es cierto que los debates ideológicos, que por cierto tienen poca cabida seguramente en las tertulias políticas, porque cada vez ha importado más las guerras, las crispaciones, porque eso es lo que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Los que planteamos ideología, los que planteamos principios, no estamos bien vistos en ningún sitio. Que eso es lo que ha habido más en los medios de comunicación, porque la polémica vende muchísimo más. Esas reflexiones yo creo que sí que se tienen que hacer internamente en los partidos políticos, porque, y vuelvo a lo que decía Alfonso, ¿no? Es decir, a mí no me basta con ser el mal menor. Si yo tengo un proyecto ideológico, lo tengo porque quiero ser idealista, ilusionante, y quiero generar una esperanza, y quiero generar que el voto se haga creyendo que ese va a ser lo mejor para el país y para las próximas generaciones. Y por lo tanto este es el desaliento que yo sufro cuando veo todas estas cuestiones y cuando veo o creo que se nos puede considerar a todos por igual. Yo vengo de Cataluña. Yo me afilié al Partido Popular. Bajo el manto de la política. Yo me afilié. Lo que ha ocurrido solo es posible si estás... Es decir, lo que hace esta corrupción, yo no sé si sistémica, es que solo se da en cualquier ámbito si tienes detrás el paraguas de la política. Esto no es un tendero que manipula. Más bien el poder. Andrea, déjame terminar, por favor. Sí, comparto lo que tú dices, pero insisto, es Cristina Cifuentes quien destapa el caso Lezo. Sí. Y por lo tanto, yo creo que es importante que veamos que en los cambios dentro de los partidos políticos, los cambios generados también por esa percepción y esa alarma en la sociedad española generada por la corrupción, hace que ya cualquiera se piense que es imposible, o prácticamente imposible, vamos, es de locos ya, querer utilizar un proyecto político, las siglas de un partido, para su beneficio propio, porque desde luego los que estamos en los partidos políticos no lo vamos a permitir, no se va a tolerar. Es que ya no existe ningún tipo de tolerancia por el dolor. En ese aspecto, porque habéis tenido información... Déjame que leamos una frase, la hemos locutado porque era una entrevista en periódico, estaba escrito y la hemos locutado para que escuchen a Maillo, uno de los máximos responsables del Partido Popular, hablando de si el Partido Popular realmente es menos corrupto o no. Atención, escúchenle. El PP es un partido limpio. La corrupción es un problema individual.
Esa era la frase. Andrea, te lo pregunto, si partimos de la base de lo que ha dicho Asís, y el Partido Popular no tiene más casos ni de más cuantía que otros partidos como el Partido Socialista, o con partidos, por ejemplo, Podemos, que acaba de empezar y ya empieza a tener un rastro un tanto extraño, ¿qué ha ocurrido que después de una mayoría absoluta, donde se había prometido despolitizar determinadas instituciones, algunas de esas instituciones os estarían sacando a la palestra sistemáticamente y restregándoos unos casos que, siguiendo el parámetro de la explicación que hacía Asís, los demás también tienen y sin embargo no se los pasan tanto? Pues es verdad, y cogiendo la frase que decía Maillo, ¿no? Es que el partido no es un ente abstracto. El partido lo componen muchísimas personas que son sus militantes y que son sus cargos públicos. Y por lo tanto, en la delimitación de las funciones hay una responsabilidad, que es desde luego la que los estatutos del Partido Popular, las herramientas internas dentro del Partido Popular, la ejemplaridad de los que formamos parte sirvan justamente de tamiz entre la vida pública y aquellos que quieren beneficiarse de las siglas del partido. Ahora bien, extender toda la mancha a todos los que formamos parte, algunos en condiciones muy complicadas y muy sacrificadas a la hora de dedicarnos a la política, desde luego a mí me parece que no es del todo certero y que no es del todo justo. Y respecto a lo que tú me decías, o sea, la legislatura anterior fue una legislatura muy complicada desde el punto de vista de la tesitura, de la coyuntura política, la que nos hicimos frente. Pero esto dijimos, y lo dijimos, es la gran legislatura de las reformas políticas porque las mayorías parlamentarias hacen que debamos llevar acuerdos. Y yo estoy, en fin, este verano hicimos ese pacto con el Partido de Ciudadanos y con otros partidos políticos para llegar a determinadas reformas, esos 150 puntos que yo creo que eran positivas, entre ellas algunas que ya se están iniciando en el Parlamento y que ya las hemos podido ir viendo en materia, por ejemplo, de regeneración democrática. Pero la primera, Andrea, se comprometieron a que no iban a hacer polvareda con temas de corrupción hasta que llegase el juicio oral. Y os están exigiendo dimisiones es que eso es de otra ministros Mira, sin estar no imputados, ni siquiera mencionados. Eso de las comisiones de investigación, es decir, que casos que estén subyúdices, se pretenda que los partidos políticos, mejor dicho, los grupos parlamentarios y por extensión sus diputados, sepan más en la investigación, sepan más en las causas delictivas que los propios jueces, a mí me resulta llamativo, porque, por cierto, entre otras cosas, yo he visto ese caso en Cataluña, en las comisiones de investigación que se hizo, por ejemplo, en el tema de la familia Pujol. ¿Y quién está juzgando? No lo juzgan los parlamentos, lo juzgan los jueces, que son los responsables de que esa gente vaya a la cárcel. Sí, ojo, así lo dice la justicia y así lo dicen los tribunales, ¿no? Andrea, ¿y no crees que dentro de todo esto hay un gran problema de gestión por parte del Partido Popular en cuanto a comunicación? Antes decías que uno de los puntos claves era dar explicaciones. ¿Tú no crees que todas estas peticiones que están haciendo los partidos de la oposición, que este comparezca, que el otro dimita, que esto no se acabaría si salta el escándalo, el mensaje del ministro catalá y el ministro catalá comparece y da una rueda de prensa con preguntas donde se le pueda preguntar, que cuando vaya el señor Nieto, el secretario de Estado, en vez de tirar y disparar a la prensa poniendo en cuestión las informaciones que han salido, diciendo incluso, bueno, es que ellos nos dicen que esto sale del sumario, pero no lo hemos visto. Si se afrontara eso, si el presidente del gobierno, después de 2 semanas tan demoledoras para el partido, como han sido estas 2 últimas, sale y hace unas declaraciones, ¿no cree que eso se podría atajar de alguna manera? Pues efectivamente, si estamos sufriendo, ¿no?, esa quiebra de la confianza, ya no del conjunto de la sociedad o de una parte de la sociedad española, pero muy especialmente a la que hay que cuidar, que son aquellos pues, que nos han podido votar y dar su confianza para gobernar este país, tenemos que tener el listón mucho más alto en nuestras comparecencias, en nuestro dar explicaciones. Hay un problema de comunicación. Oye, yo en el caso del secretario del gobierno, porque el partido, en el caso del partido, en el caso de que no estamos hablando de los vicesecretarios. Y yo todo lo que decía era, hay una ¿cómo se dice?, una estrategia en contra del Partido Popular, nos quieren hundir. A ver, es que eso no es dar explicaciones. No, bueno, es que tú lo que quieres entonces es que comparezcan y digan lo que tú quieres que digan. No, pero yo lo que estoy diciendo, lo que tú no puedes pretender es que lo que los jueces están investigando digas que van en contra del Partido Popular. Es que en concreto el señor Fernando Martínez Maillo sí que da la cara, ¿eh? Y sí que responde a la prensa. Tirando balones fuera. Pero bueno, es que vuelvo a lo mismo. Entonces tú lo que quieres es que Andrea Levy diga lo que tú quieres que diga. Yo lo que quiero es que salgan y hablen, que me expliquen. Y luego yo sacaré mi conclusión. Pero yo lo que le digo a Andrea es, el gobierno, no el partido.
matizo, el gobierno no debería salir. Es que no hemos visto a un solo miembro del gobierno hablar. En el caso de Nieto, él mismo el lunes dijo que iba a comparecer y el viernes lo estaba haciendo. Criticando a la prensa, Andrea. Criticando a la prensa, Andrea. A ver, esa comparecencia son más horas, también es cierto, y pudo explicar a los diferentes grupos parlamentarios que ahí se sometió a todas las preguntas que fueron diciendo. Yo he visto que se han hecho las comparecencias, yo he visto que se han hecho las manifestaciones. Ahora bien, es cierto que es un tema que causa desaliento, que causa alarma social. Y yo lo entiendo, que son pocas todas las explicaciones que podamos dar. Y es inmensa la tristeza que yo tengo de que el proyecto político al que yo represento y que he representado, insisto, como muchos compañeros míos en situaciones muy difíciles y muy adversas, se vea manchado por algunos que han venido a la política a servirse a sí mismos en lugar de servir a la ciudadanía. Pero vamos a ver comparativas de casos concretos. Ahora te doy la palabra, Eva. Pero vamos a ver comparativas de casos concretos. Caso Pujol. ¿Vale? Jordi Pujol Ferrusola entraba en prisión después de 5 años, entre los cuales se estaba hablando de que estaban llevándose dinero fuera, de que tenían 3.200 millones, los 3.200 millones crecían hasta 3.500, luego pasaban a 3.600, la UDEF diciendo que estos señores durante la investigación han sacado 14 millones, luego ya no eran 14, ya eran 30, bueno, por fin entra uno de ellos en prisión. Jordi Pujol Ferrusola ante el juez, atención. ¿Y cómo le entregaba el dinero? En efectivo. Bien, pero ¿cómo? ¿En un maletín, en una bolsa? En una bolsa. 900.000 euros ocupan mucho, ocupan poco. Pero en billetes de 500 ocupan poco. Y el viernes le preguntábamos a Vicky Álvarez, a la exnovia de este señor, la que empezó a denunciar todo lo que ocurría con esta familia. Bueno, le preguntábamos cómo podía ser que hace 18 meses la policía hubiese encontrado las agendas personales manuscritas de Jordi Pujol, padre, y que en estos momentos se esté argumentando que no existen, que ya no están. Respondía así Vicky. Te pregunto por una información muy concreta, la publicaba hoy OK Diario. Lo leo tal cual. La policía tuvo a mano las agendas de Pujol padre en el registro de hace 18 meses. En estos momentos no aparecen. Y no podía tocarlas. No podía tocarlas, claro, porque es que no podían tocar nada más el registro, aquel ridículo de solo la habitación de Jordi. Era absurdo. ¿Qué pasa? Que no se mueve por la casa. Es que por eso te digo que todo han sido cosas así, que ha habido que empujarlas de tal manera, y sobre todo la policía venga a echar informes y a decir, oye, que esto es una animalada. El trato es un poco distinto, Andrea. Oye, yo quisiera decir una cosa al respecto de esto. Déjale contestar. Dame palabra, por favor. Andrea. Esta es otra de las situaciones, por ejemplo, que crean esta alarma social y esa falta de confianza, ¿no? Porque es cierto que hemos visto pues, a la familia Pujol conociendo todas esas informaciones sin entrar en la cárcel, pero yo también digo una cosa, o sea, compartiendo esa preocupación o esa alarma que yo creo en la justicia y que por lo tanto pues el que la hace la paga y que por lo tanto cuando tengan que entrar y cumplir su sentencia lo harán. En el 2012, no se van a librar. Y voy a revelar una cosa que no he contado nunca, el comisario Villarejo, el que sale en todos los sitios, entra en este asunto y se presenta a ver a Victoria y se presenta como si fuera periodista, haciéndose pasar por periodista y para hacer un caso de malos tratos, porque había transcedido que en un viaje a Andorra, al levantar el capó del Porsche, que es muy chiquitito, por cierto, aparece una bolsa con mucho dinero, ella hace un comentario y se gana 2 guantazos. Eso es aquello que había trascendido en aquel momento. Entonces, aprovechando ese maltrato que se ha producido de él sobre ella en aquel momento, estoy hablando un poco de oídas, Villarejo, haciéndose pasar por periodista, empieza a contactar con ella y lo hace. Igual que lo hace con De la Rosa, intentando sacar a De la Rosa, haciéndose pasar por abogado. Y digo una persona en concreto que lo hizo y cómo lo hizo. En el caso concreto de Madrid, yo que hablé con Villarejo mucho de este asunto, había pánico a que en los medios independentistas, en los medios nacionalistas, en lo que era la poderosa convergencia de la época, se produjera una conmoción o hubiera una reacción muy contraria por lo que se estaba intentando descubrir. Y había gente que estaba muy disgustada por el tipo de investigaciones que se estaban haciendo y cómo se hacían. También os tengo que decir que a Villarejo en el 2014 lo quitaron del asunto, por si acaso. Pero que en Madrid siempre ha habido, cuando digo Madrid, en el Estado español se ha habido pánico a pisar un callo en el caso concreto, un callo indebido en el caso concreto de la familia Pujol. Se ha pedido siempre ir con pies de plomo. Y en ese tema concreto, que fue justo antes de las elecciones autonómicas, hubo un sector
incluso en el Partido Popular, que decía, oye, no vaya a ser que cabreemos a estos y tengamos un disgusto. Esas cosas como son. Eso es que fue lo que pasó. Había miedo a fastidiar a los nacionalistas. Andrea. Yo desconozco la información que me está dando. Yo lo que te he contado de policía es como te lo quiero pensar que no es así, porque quiero pensar que no hay familias intocables y que mucho menos una de ellas es la familia Pujol, y que desde luego aquellos que se pensaron que Cataluña era suya, porque durante mucho tiempo la familia Pujol se confundió su casa con Cataluña y Convergencia con Cataluña, y eso lo hemos padecido muchos, que hemos sido ignorados de esa Cataluña oficial, de esa Cataluña institucional, por no compartir las tesis del independentismo, las tesis del nacionalismo o del soberanismo político, ¿no? Y por lo tanto yo estoy confiada, y no puedo estarlo de otra manera, de que si desde luego la familia Pujol se han enriquecido a costa, porque estamos hablando de muchas de esas cosas, del impuesto de sucesión, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene mucho que ver con la tributación en Cataluña en concreto. Desde luego, si la han hecho, van a pagar a la justicia. Andrea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir con el tema de corrupción, no te preocupes, vale. No te preocupes. Además se va a sentar Emilio del Río y vamos a mostrar ese famoso cálculo, porque la pregunta que yo tengo la sensación de que está sobrevolando en estos momentos es, básicamente, si al Partido Popular se le está sacudiendo muchísimo más, con los mismos casos, incluso con menos, de lo que se sacude a otros. Bueno, lo vamos a hablar con Emilio del Río y van a ver ese gráfico que hemos preparado, ese estudio, en el cual cuántos imputados le está costando a cada partido por cada 100 millones detectados. Prepárense para la sorpresa. Andrea, muchísimas gracias. Vamos a publicidad y volvemos ya. Emilio del Río, bienvenido. ¿Sois los más corruptos de Europa? Buenas noches. Bueno, lo dice el que especula con pisos de protección oficial y todavía no sabemos si ha devuelto el dinero a su padre y de dónde lo sacó, el que no le pagaba a su asistente. Lo dice un partido que estructuralmente es corrupto. Porque se ha demostrado, hay una sentencia al respecto, que la información de que el verdugo chavista Maduro le dio más de 250.000 euros a través de un paraíso fiscal a Iglesias para fundar Podemos, que está financiado también por Irán, etcétera, pues esto es así. Y estos pretenden dar lecciones de moral. ¿Quieres que veamos el resultado? ¿De democracia? ¿A quién? Emilio, de una comparativa que hemos hecho. Cintia de Novile, vamos a mostrarlo, porque lo llevamos anunciando ya a lo largo del programa. Hemos cogido simplemente una comparativa tan sencilla como Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia Democrática de Cataluña. Y hemos dicho, por cada 100 millones que se han detectado en fraude, en estafa, como cada uno lo quiera llamar, en corrupción, exactamente cómo sale el resultado, cuántos imputados le ha costado a cada uno, para ver si de veras está teniendo el mismo trato judicial, fiscal, etcétera, o no. Cintia, vamos a verlo. Sí, vamos a verlo porque se tratan de macrocausas que en muchos casos están relacionados entre sí, que llevan años de instrucción y que debido a su magnitud estas piezas se separan. Es lo que ocurre con el caso Gürtel, el caso Bárcenas, Púnica, Lezo, en el caso del Partido Socialista, ERES, en los cursos de formación, UGT, y ya sí vamos con el CDC, caso Palau, 3% y Pujol. Así que vamos a hacer esta suma porque sumando el número de imputados en estas causas, el Partido Popular suma 693 personas imputadas. Exacto, 490 el Partido Socialista y CDC 37. Es decir, cogiendo esos casos más señeros, sí que es verdad que el Partido Popular sobre esos casos estaría por arriba. Pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando cruzamos los datos con la importancia cuantitativa de cada fraude. Exacto, respecto a la suma del montante de los casos, el Partido Popular tiene 675,3 millones, 3.700 millones el partido... 3.756. Exacto, y 3.252. 3.252. Exacto, el Partido de Convergencia Democrática de Cataluña. Y vamos a los resultados. Teniendo en cuenta estas cifras, 675 millones el Partido Popular, 3.756, aquí hay una coma, tendría que ser un punto, 3.756 millones el Partido Socialista, 3.252 millones Convergencia. Atención a cuántos imputados le ha costado por cada 100 millones levantados. Vamos a verlo. Exacto, 100 el Partido Socialista, 14,2 el Partido Socialista y 1,1 Convergencia Democrática de Cataluña. Atención a esos resultados. Imputados por 100 millones, por cada 100 millones. Emilio, al Partido Popular, por cada 100 millones os han imputado a 100 personas. Por los mismos 100 millones, al Partido Socialista le han imputado 14 personas. Por los mismos 100 millones, a Convergencia Democrática le han imputado 1. Bastante fácil de recordar la cifra.
¿Por qué sobre 100 millones levantados, descubiertos, os acaba costando eso? Por cierto, Cintia, y encarcelados también la pera, la diferencia. Por millón investigados, 7, 2 y 1 respectivamente. 7 os han encarcelado a vosotros, 2 al Partido Socialista, 1 a Convergencia. ¿Sois tan poco productivos que cuando tiene que ir a estafar uno le tiene que acompañar 99 porque si no, no sabéis estafar o cómo es la historia? No, porque la corrupción es asquerosa, es terrible y hace un daño tremendo al sistema democrático. Pero lo que hay son corruptos que se cuelan en todos los partidos. Se cuelan en todos los partidos. Aquí no está la corrupción estructural de Podemos, que es que en su nacimiento ya es una organización financiada de una forma corrupta. Y ahí están sus dirigentes. Anda, que si fuese algún dirigente del Partido Popular el que ha cometido las irregularidades que han cometido los dirigentes de Podemos, bueno, estarían ya absolutamente pero Emilio, linchados. Te estoy haciendo la pregunta de la forma más directa. Te la hago todavía más y voy clara, a eso. para que no me la eludas. Si os está dando a vosotros un trato por la Fiscalía, por los jueces de instrucción, por la Policía Judicial, peor que el que se está dando a otros partidos, porque, explícame, cómo puede ser que por los mismos 100 millones descubiertos de fraude, a vosotros caigan 100, al Partido Socialista 14, a Convergencia 1. Como no soy del PSOE ni de Podemos, no voy a criticar a los jueces ni a los fiscales. Desde el Partido Popular respetamos las decisiones de la justicia. Y como este es un país democrático, la justicia funciona. En Venezuela no funciona, en Irán no funciona, en España sí funciona. Como no soy del PSOE andaluz, no voy a criticar, como han hecho ellos, sin piedad, a la jueza instructora que llevaba el caso de los ERES. Dicho esto, corruptos se nos cuelan, como decía, a todos. Lo que hay que hacer es que el que la hace la paga, tolerancia cero y medidas para prevenir que eso no pase. Pero es verdad que al Partido Popular no se le perdona nada. Que al Partido Popular, que tiene 25.000 cargos en nuestro país, le salen no sé cuántos imputados y ya están diciendo que todo el Partido Popular es corrupto. Eso es un insulto, eso es una vergüenza, eso es una injuria y una infamia. Emilio, si a partir de los no sé cuántos imputados y miles de millones de euros que ha defraudado el Partido Socialista, o como digo, la corrupción estructural de Podemos, ¿se dice que toda la organización, que todo el Partido Socialista es corrupto? No, no creo que lo sea, de verdad. Creo que hay mucha gente con la que no estoy de acuerdo con sus ideas que de buena fe vota ese proyecto político. Emilio, de todas formas, vamos a ver, hay una cosa clara, y es que el Partido Popular en sí supuestamente se ha beneficiado y se ha lucrado de esos casos de corrupción porque ha habido dinero que se ha derivado y que jueces. Supuestamente... No necesitamos jueces. A ver, te estoy diciendo que es bastante... Ya se está hablando de dos cosas muy serias, que es una caja B y una financiación irregular que parece que está bastante probada. Es decir, eso os pone como Partido Popular en el punto de mira de que habéis ganado elecciones dopados hasta arriba de millones. Pero es que además de eso sí que criticáis a la justicia. Es que cuando se le ha llamado a declarar al señor Rajoy, bueno, tú has visto a tus compañeros salir diciendo que se había producido un exceso por parte de la justicia y llamando a declarar al presidente del gobierno y lo que podía suponer para la inestabilidad de España. Por supuesto tenéis que aceptar las decisiones judiciales, faltaría más, pero de ahí a que no las critiquéis, claro que las criticáis, por supuesto, igual que los hacemos las demás. Segundo, en cuanto a los datos que ha dado Carlos, a la jueza que ha instruido, yo creo que aquí hay un tema, Carlos, en el tema de los ERES, que yo he sido muy crítica en programas de la Mari Morena hace años cuando salió ya el tema de los ERE. Creo que se ha querido agrandar mucho las cantidades. Yo creo que los 3.000... vamos a ver. Cuando se habla de todos esos millones, sabemos perfectamente que hay muchos millones que se han repartido bien. Otra cosa es el sistema que se haya empleado y ya se aclarará la cantidad de millones que se han defraudado. Pero lo que yo te quiero decir, al hilo de lo que le quería haber preguntado a tu compañera Andrea Levy, pero que no me ha dado tiempo, el tema de las explicaciones como Partido Popular y como equipo de gobierno y como partido que está gobernando. Mira, se han dado conversaciones en las que, por desgracia, han sido premonitorias de lo que tenía que ocurrir con la colocación de fiscales generales, con la colocación de fiscales anticorrupción, con informaciones que habéis recibido y que el Partido Popular no tuvo en cuenta, que no ha sabido parar determinados casos, y ahora os aferráis a el caso de Cristina Cifuentes, que afortunadamente ha dado el paso, porque yo creo que también no se veía en otra, porque si no iba a ir detrás como consejera del canal de Isabel II. ¿Creéis de verdad que estáis actuando adecuadamente
dando explicaciones, comunicando a la gente. Yo me pongo como ciudadana, ¿cómo le puedes dar la vuelta de una forma tan malintencionada a la verdad? No, malintencionada. Yo te digo que hay conversación. Encarga una auditoría y la lleva a la Fiscalía. Se llevaba investigando hacía 6 meses. Dándole la vuelta de forma malintencionada. Emilio, esto es el tema que estábamos discutiendo durante 45 minutos a ti todo lo con que Andrea Levy. Lo que estamos hablando ahora, Emilio, por favor, lo que estamos hablando ahora es de las diferencias de trato, de las diferencias de número de imputados. Yo la principal diferencia, ¿sabes dónde la veo? No me volváis hacia atrás. No la veo entre el Partido Popular y el PSOE. Donde la veo principalmente es con Convergencia Democrática de Cataluña y con los Puyol. Ahí es donde veo claramente la diferencia. Yo creo que la jueza Alaya ha sido bastante dura con los ERE. Pues la jueza Alaya, que sepas que acaba de denunciar en unas conferencias que ha dado en Valencia, ha dicho que los fiscales no hacen nada si no se les da la orden desde Madrid, así lo ha dicho literalmente, por lo menos eso ha salido publicado en unos periódicos de ahí, y que de hecho forma parte de un pacto entre PP y Partido Socialista, pero el pacto habría afectado al caso de los ERE, no a otros casos. Bueno, de eso yo no tengo información. Vamos a centrarnos en esta segunda parte de la cuestión, que es si hay igualdad de trato o no hay igualdad de trato. A ver, yo creo que... si queréis podéis meter el tema mediático. Sí, no, ahora voy. El miedo... Vamos a la paja. Yo en una intervención anterior he hablado de que efectivamente a un gobierno no hay que tenerle miedo, a un gobierno democrático, a un gobierno del mundo libre. A los sátrapas sí hay que tenerles miedo. Pero lo que un gobierno democrático debe tener es respeto. Es decir, autoritas. Y la potestas viene de suyo, sin pasarse. Es decir, autoritas y potestas. Lo que no es sostenible, ni siquiera en el mundo no libre, es un gobierno sin autoritas y sin potestas, aunque tenga la porra, porque al final la porra de los policías, me refiero. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Y yendo a la cuestión que planteaba Carlos, lo que pasa es que hay, primero, tres factores, desde mi punto de vista, como analista y viendo los casos, que hacen distinto un caso y otro. El primero es que el PP es un partido de gobierno. Es un partido de gobierno, o sea, que gobierna. Eso es cuando uno gana la Liga o la Champions, tiene más hooligans, pero tiene también más detractores. El segundo, que es evidente, ahí está el factor mediático, y donde juega una prioridad absoluta la pretendida, legendaria superioridad moral de la izquierda. Es decir, esto es vital, y que no se ha dado cauce 26 años después de la caída del muro, donde el mundo se hizo unipolar y en España el centro derecha no ha dado efectivamente esa batalla. Y los tres elementos producen estos. Por ejemplo, me gustaría decir que ni jueces, ni fiscales, ni UCOs, ni UDEF se inventan a Bárcenas, ni se inventan a Blesa, ni se inventan a Rato, ni se inventan a González, etc. Es decir, eso existe. Eso existe y, por lo tanto, son hechos que por mucho que un juez, un fiscal o un agente policial quiera manipular, no puede. Es que lo han hecho y, por lo tanto, digamos, hay que consignarlo. Pero, por ejemplo, no deja de sorprendente que voy a poner tres casos conocidos que han sido presidentes de comunidades autónomas. El caso Bono, el caso Pepe Blanco y el caso Marcelino Iglesias. ¿Alguien sabe en dónde están? Yo sí, en la calle. Bloqueados porque ningún político ha planteado, y también pocos periodistas les han exigido, pues hacer eso, evitar, no que haya un juez u otro, un fiscal u otro, sino evitar la manipulación partidista, que no política, partidista de la justicia. Es curioso que nadie diga, o sea, la desproporción existe. La desproporción existe, y yo creo que existe porque el Partido Popular creyó que en vez de evitar la manipulación de la justicia, lo que podría hacer era manipularla a su antojo, y no ha podido al menos con la misma eficacia que el Partido Socialista. Pero nadie plantea dos cosas esenciales. Primero, para que no se manipule la justicia por los partidos, quitar toda posibilidad institucional
de reparto de la justicia, no lo ha hecho el Partido Popular y mucho menos el Partido Socialista. Y segundo, para evitar tanta corrupción, evitar la ocasión. O sea, lo grave es que las administraciones públicas tengan tanto poder de contratación y que haya organismos, por ejemplo el canal de Isabel II, que sean públicos. Es curioso que ante el saqueo de fondos públicos, en vez de la privatización o en vez del sometimiento a fuerzas del mercado, lo que se plantea es que todavía esté más en poder de los políticos, igual que las cajas de ahorros, etcétera. Pero vamos a cotejar la información que está saliendo con Alfredo Perdiguero. Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía de España. Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenas noches. La pregunta es muy directa, Alfredo. Vosotros, en la policía, habéis realizado actuaciones en todos estos casos que hemos dicho. Cuando actuáis contra el Partido Popular, por decirlo de una forma coloquial, cuando lo que estáis investigando es un caso de corrupción, una trama, unas acusaciones contra el Partido Popular, ¿tenéis más o menos trabas? Luego te lo voy a preguntar sobre el caso ERE y sobre el caso Formación y sobre el caso Pujol. ¿Tenéis trabas cuando actuáis contra un caso de corrupción del PP o en un caso de corrupción del PP? Pues ninguna. Últimamente parece que ninguna. Es decir, tenemos todos los medios disponibles para que saquemos cualquier tema adelante y nos adelanta siempre por la izquierda la Guardia Civil. Por algo eso es preocupante porque parece que en sitios competenciales nuestros de la policía, la Guardia Civil nos adelanta. ¿Por qué? Porque tiene más medios, porque tiene más personal, porque tiene más gente o porque a lo mejor le disponen menos sus mandos. Eso es preocupante, Carlos. Pero al final vemos que en algunos casos puntuales, como acabas de decir, los compañeros se dejan la piel por sacarte más adelante y vemos que no solo no nos apoyan los fiscales, sino que encima vemos que los jueces guardan en algún cajón los temas. Te hablo del caso Palau, en el cual un compañero, por denunciar puntualmente que llevaban los fiscales... ¿Te acuerdas el caso fantasma, el informe fantasma que aglutinaba 4 informes puntuales? Sí, sí, sí. En el cual llevaban ya inspectores de la UDEF hasta el moño de que nadie les hiciese caso a nivel judicial en Cataluña, pues publica este informe, que evidentemente nadie ha dicho que sea mentira, y que al compañero que lo hace, amigo y compañero José Manuel Sánchez Forner, le meten 45 días de empleo y sueldo. Cuando lo único que pedían los compañeros era un caso único. Como tú has dicho, es el caso que más dinero, más de 3.000 millones de euros han llevado. Se pidió en el 2012, se pidieron ya con 2 mandos policiales ir a Cataluña y con el fiscal Bermejo y otro pidieron el registro de las sedes y lo echaron para atrás. No nos autorizaron a registrar las sedes. Por tanto, ese es el apoyo que tenemos por unas cosas y para otras. O sea, que nos haces la comparativa claramente. Más trabas cuando se investiga Convergencia que cuando se investiga el PP. ¿Resumo bien? Estupendamente, Carlos. Vale, vamos con los casos del Partido Socialista. Caso ERE, caso fondos de formación. ¿Se ha dotado de medios o se han puesto trabas? Pues mira, yo te tengo que decir que lo sufrí en mis carnes con el caso de los EREs, y tú lo sabes además, porque lo denunciaste en tu programa. Cuando los compañeros de la unidad adscrita de Policía Judicial en Sevilla descubren los EREs, casualmente se hace público a los pocos días y me reclaman que de repente de 10 policías que había dejan 4 para investigar. Te hablo de tiempos de Rubalcaba, evidentemente hace muchos años del caso de los EREs. Cuando yo lo anuncio en televisión en tu programa, me abre un expediente sancionador por denunciar la falta de colaboración entre justicia e interior. A los pocos días, la jueza Laya denuncia que la policía no colabora con ella. Y a los pocos días, aun siendo competencia nuestra, como era Sevilla, se lo da a la Guardia Civil. Posteriormente, en los cursos de formación, igualmente, la jueza Laya exige que cese de inmediato la investigación policial y que sea la Guardia Civil la que lo haga. ¡Qué casualidad! Entonces, si en estos casos puntuales, o te hablo el caso de los Pujol, que los compañeros de la UDEF dicen que están desde el 85 el señor Pujol llevándose el dinero y que tanto PP como PSOE lo han ocultado, pues algo está muy mal, porque policialmente hacemos nuestro trabajo y bien, pero luego llegamos a vías judiciales o vías políticas y casualmente se paralizan, Carlos. Te pido que permanezcas en conexión, Alfredo, porque quiere hablar Emilio. Emilio. Yo no voy a, insisto, a valorar a los jueces y fiscales porque no soy ni del PSOE ni de Podemos, pero es verdad que mediáticamente se condena al Partido Popular por los corruptos que se nos cuelan, pero es que se cuelan en todos los partidos políticos. Es que hay una doble vara de medir que viene de esa supremacía, como decía Graciano, esa supremacía que sigue ejerciendo la izquierda en nuestro país, que parece... Déjame terminar, Eva, déjame terminar, que además quiero contestar a las mentiras que acabas de decir a propósito de Cristina Cifuentes. Y que se aplican permanentemente contra el Partido Popular.
¿Se dice que el Partido Socialista es un partido corrupto? Oye, ¿y se van a sentar dentro de unos días 2 expresidentes de la Junta de Andalucía y expresidentes del Partido Socialista, entre otros no sé cuántos, 20 y tantos, ¿no? De momento que se sientan, más todos los 600 que tienen imputados y miles de millones defraudados. A quien más daño hace los corruptos que se nos cuelan dentro del Partido Popular es al propio Partido Popular, a esos casi 25.000 mujeres y hombres que trabajan desde distintos puestos, concejales, en tantas administraciones, en fin, gobiernos autonómicos, al servicio de sus ciudadanos. Otra cuestión. Es Cristina Cifuentes la que encarga una auditoría del canal de Isabel II y la que a la vista de la auditoría la lleva a la Fiscalía. O sea, decir lo contrario es, mira, se puede decir faltar a la verdad. Ha sido clave, ha sido clave. Es mentir. O sea, es que es ella la que lo lleva. Es que es ella la que lo lleva. Y ha sido clave para que este caso de corrupción salga adelante. ¿No te he dicho que no? ¿Ah, no? No. Alfredo, pero una cuestión. Teniendo en cuenta que quien ha estado mandando ahora está en mayoría simple, pero ha estado en mayoría absoluta durante 4 años. ¿Cómo puede ser la explicación que nos estás dando? ¿Se tira o se arrea tiros en el pie directamente el Partido Popular? Si es que tiene mando sobre esas capas, ¿qué pasa en esas capas? ¿Qué pasa con los mandos de la policía? Pues eso digo yo, Carlos. Sabes que siempre he pedido y he luchado por una despolitización de la policía y en algunos casos parece que así no ha sido. Tenemos al señor Cosidó, que no ha sido capaz de parar estos temas puntuales, estando director general de la policía. Ahora es senador por libre designación. Pero te pongo el caso. En el tiempo, el señor Cosidó se han cesado a 3 jefes de la comisaría, a 3 comisarios generales de la Comisaría General de Policía Judicial por estar con investigaciones relacionadas con el Partido Popular. Te pongo el caso puntual de uno de ellos, fue por investigar el ático Ignacio González en Estepona. Y así hasta 2 más. Por tanto, ¿qué estamos diciendo? Que nos da igual quién gobierne, nos da igual quién dirija este país. Lo que nos importa es que quitar de en medio a los delincuentes, sean del partido que sean, y así lo demostramos día tras día. Pero no podemos consentir que haya mandos que paralicen, o mandos políticos, quiero decir, en este caso, como es el director general de la policía, que paralicen esas investigaciones y cese al mando policial que está a cargo de esa investigación. Por tanto, digo que al final los políticos, el director general de la policía era un político, señor Cosidó, son los que han cesado a estos mandos policiales por investigaciones relacionadas con el Partido Popular y que al final no nos han llevado a ningún puerto. Bueno, esta es la explicación de Alfredo. Yo lo que quería decir es que mediáticamente le quería contestar a Emilio. Yo creo que cuando salió lo de los ERE nos llevamos portadas para aburrir. El problema que tenéis desde el Partido Popular es que cada día nos levantamos con un caso distinto y, lógicamente, mediáticamente salen portadas. Esto ya ha salido otro. O sea, vamos a ver, los ERE se llevaron muchísimas portadas, muchísimas. Y en este caso tenemos casos cada día. Hoy ha salido otro en Castilla y León por el tema de los molinos de viento y de todos los campos de eólicos. Pues otra vez tenemos otro caso igual. Es decir, la cantidad... No es verdad, nuevamente, no es verdad. Esto no es nuevo. Vamos a ver, no sé si ha salido o no, nuevo, pero es que es de hace años. Todos estos casos, además, bueno, pero hoy se habla de las comisiones del 3%. Gracias a la iniciativa de un gobierno del Partido Popular se aprobó en el Congreso más de 70 medidas en la línea, sobre todo, de prevenir estos casos y de que quede claro que el que la hace, la paga y que tolerancia cero con los corruptos. Hay la percepción entre los investigadores de que la Guardia Civil es mucho menos susceptible a la influencia política que puede ser la policía. Es decir, que la UCO es prácticamente, es inasequible a la influencia política. Es decir, es la impresión que produce la Guardia Civil, que en la policía se produce más. Y respecto al tema de los medios, yo sí creo que el trato mediático es mucho más duro en esta fase concreta, como lo fue, porque entre otras cosas porque el PP está en el poder, porque los medios públicos han perdido el papel que tenían que tener de jugar como dar una información, han perdido la batalla de información o la han abandonado, y al final porque es más sustancioso o jugoso jugar en algunos temas del PP. A propósito de la falta de imparcialidad, yo quiero recordar que El País dedicó 92 portadas a los trajes del señor Camps, que no sumaban 15.000 euros. 15.000 euros. La última noticia que acaba de salir, que viene ni pintada, lo firma Nuria Pal. Acciona sobornaba con joyas, dinero y tarjetas a Iglesias, Belloc y otros líderes del PSOE regional. Yo he citado antes a Marcelino Iglesias sin conocer esto, porque hay una declaración ante el juez de un empresario salen los medios también. del caso Plaza que soltaba... Y luego, esto que es asqueroso, vomitivo, que daña, en el caso del Partido Popular,
al Partido Popular y a los miles de mujeres y hombres que trabajan por un proyecto político, por sus pueblos, por sus ciudades y por su país. Lo que están haciendo también algunos es utilizarlo, amplificarlo, que no digo que se calle, ojo, ni mucho menos. Pero, ¿para qué? Pues para tapar que hemos creado 2 millones de puestos de trabajo en los últimos años, que estamos creciendo y recuperando los niveles de antes de la parte más dura de la crisis, que somos el país que más empleo crea de la Unión Europea. 1 de cada 2 puestos de trabajo se crean en España, que las previsiones son buenas, que hemos bajado los impuestos, que los tuvimos que subir, pero están más bajos que cuando empezó la legislatura. Esto es objetivamente así, en el año 2011, para tapar todo esto. Sí, esto es así también. Bueno, pero Rato existe, González existe, que existe. Blesa existe. Y que es asqueroso y que a quien más daño hace es al Partido Popular. Y que, desde luego, los que pretenden dar lecciones desde el Partido Socialista o desde Podemos son los menos autorizados para hacerlo. Quiero darle la bienvenida a Monse Suárez. Ella escribe un libro en el que hablaba de la intoxicación política que había en la capa judicial. Ahora le vamos a preguntar si también se refería a la capa fiscal. Le vamos a preguntar si también se refería, como estaba diciendo Alfredo Perdiguero, a la intoxicación en la capa decisiva en las investigaciones, que es la policial. Pero quiero que veamos precisamente un extracto de una entrevista, se la hacía una semana, al juez Eloy Velasco. Bueno, el juez Eloy Velasco, justo después de realizar esa imputación, detención y de meter en prisión a Ignacio González y a otras tantas personas relacionadas con el caso Lezo, con el caso Canal Isabel II, hacía estas declaraciones. Las hemos locutado simplemente. Atención. ¿Puede aclarar al menos si va a dejar su actual puesto? Sí, he pedido una plaza, un cambio de destino en la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. Pero la verdad, no sé si la ganaré, porque está todo arreglado. Ya te digo que es un concurso. ¿Pero puede dejar casos empantanados? Esto es la función pública, no hay nadie imprescindible. Si yo me voy, vendrá otro juez y si es mejor que yo, lo hará mejor. ¿Con los medios que tiene puede hacer bien su trabajo? No, así no puedo hacer bien mi trabajo. Me gustaría tener tiempo porque cada ciudadano, cada víctima, merece mucho más tiempo del que yo puedo dedicar. Esto lo decía justo después de esas imputaciones. No, yo quiero decir una cosa, la frase está última. ¿Suena a pedir una plaza? Bueno, no lo sé, pero vamos, me gustaría tener tiempo. Lo dice el mismo día en que presenta un libro con su mujer. Y yo me pregunto, oiga, si usted no tenía tiempo, ¿de dónde sacó el tiempo para escribir el libro? Pues a lo mejor lo ha escrito la mujer. Eso hay que decir. Y después, a mí no me ha parecido aceptable ni de recibo que con la que se estaba produciendo en aquel momento, el país conmocionado, Esperanza Aguirre saliendo haciendo mutis por el foro, a Catalano le cabía un cacahuete a martillazos con lo de los otros, a Zoilo lo estaba... Que este paisano, este señor juez, salga a hacer declaraciones en un periódico. Oiga, usted no tiene nada que hablar. ¿Dónde va usted? Aquí hemos perdido el Oremus. Y después, el poder tremendo de los jueces. O sea, ¿quién controla a los controladores? ¿Quién les pide responsabilidades por lo que hacen mal? ¿Quién les pide responsabilidades por esas prisiones preventivas eternas? Por las dilaciones en los juicios. Y la excusa de no tengo medios no sirve. Ni un juez. Ni un juez condenado, no hay ni un solo juez condenado, ni siquiera por colaboración. No, Estevil, Garzón, no, perdón. Ahora sí, ten cuidado lo que dices, que podemos caer en sus manos, ¿eh? Por colaboración en tráfico de drogas. Bienvenida. ¿Y las manifestaciones en el Supremo cuando la condena a Garzón? Las manifestaciones. Muy buenas noches, Muy buenas noches. Te quiero hacer una pregunta. Respóndemela con monosílabo porque le quiero hacer una última pregunta a Alfredo Perdiguero. La justicia ¿tiene una intoxicación política y la Fiscalía tiene una intoxicación política? Rotundamente sí. ¿En las dos? En las dos. Desde el momento en que el fiscal general del Estado es nombrado por el gobierno de turno y que éste a la vez designa a los fiscales jefes de todas las fiscalías especiales, anticorrupción, blanqueo, crimen organizado, pues apaga y vámonos. Y desde el momento en que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial son nombrados por las dos cámaras, que son a la vez los que nombran al presidente del Tribunal Supremo, a los magistrados del Tribunal Supremo, a toda la sala de lo penal y de lo civil de los Tribunales Superiores de Justicia, que son, por el aforamiento, los que van a enjuiciar y fallan en su caso las conductas de los políticos, pues blanco y en botella, señores, leche horchata. Alfredo Perdiguero, te hago una última pregunta. Desde la policía, cuando estáis trabajando en las investigaciones de casos y de pronto veis, porque ya se está convirtiendo en una rutina, que sale un juez de instrucción y hace declaraciones en periódicos, en entrevistas, etcétera, ¿os sienta bien? Si a nosotros lo que nos importa es que, mira, te pongo el caso del Puyol pequeño ya en la cárcel. En la anterior investigación de los compañeros de la UDEF, cuando les ponen al juez todo lo que hay, el fiscal es el que le pide 7 años de cárcel y el juez únicamente le quita el pasaporte y le manda a la calle, una vez más.
Ahora, la última no le ha dado más remedio a raíz de los informes de los compañeros de la UDEF, en el cual ha visto que, aun estando las cuentas bloqueadas, se ha llevado hasta 30 millones de euros fuera de España. Y no le ha dado más remedio. Pero ¿por qué no vemos que nos apoye o que respalde las investigaciones policiales cuando se lo dejamos en bandeja? Y se dedique ahora a decir que está harto, que está hasta el moño. Sí que es cierto, Carlos. Fíjate, poníamos el otro día en el comentario. El caso Madoff en Estados Unidos, el mayor caso de corrupción en Estados Unidos, en un año se resuelve. Y en la cárcel, la gente que tiene que estar en la cárcel. En España nos tiramos decenas de años investigando. ¿Por qué no se acorta la investigación, no se acorta la instrucción de los juzgados? Los fiscales hacen su trabajo y los jueces respaldan el trabajo policial y el trabajo de los fiscales. Pues es una cosa que puedes preguntar a la gente, porque desde luego digo, nosotros no lo entendemos, nosotros no lo comprendemos y no encontramos respuesta para que cuando se lo dejamos tan clarito sobre los papeles, sobre la marcha, vemos que no hacemos. Y fíjate, con el caso Palau, por ejemplo, en el 2012 los compañeros pedían únicamente un caso único para llevar todos los casos en los cuales estaban envueltos la familia Pujol. No lo entendieron, ni lo quisieron. ¿Por qué motivo en el 2012 no se registraron las sedes que pedían los compañeros y se registraron ahora después? Pues es un caso más para que tengas de debate, porque digo, desde luego, policialmente, los compañeros te puedo asegurar que están hasta el moño de que no se respalden las intervenciones policiales y que veamos que no hay resultados cuando, como ha dicho Montse, las cosas están blancas y en botella y no queda más respuesta. Alfredo, muchísimas gracias. Un abrazo. Yo creo que es evidente entonces con lo que está diciendo aquí el compañero Perdigón, que es que los gobiernos... Perdiguero. Perdiguero, es evidente que... Lo ha dicho claramente, que los gobiernos de turno están protegiéndose a sí mismos, es decir, no van a dejar de ninguna manera que salgan, ni van a colaborar, no están colaborando. No se colabora. En la realidad no se colabora. No me habléis todos a la vez, por favor. En la realidad no se colabora para destapar los casos de corrupción de un propio gobierno. Pues ahora le traslado la pregunta a Montse. Cuando gobierna el Partido Popular se ven. Cuando gobierna el Partido Socialista, ahora le traslado la pregunta a Montse. Si es verdad lo que tú nos has dicho, si es verdad lo que nos ha contado Alfredo Perdiguero, si es verdad lo que estamos escuchando a lo largo de la noche, ¿el Partido Popular tiene manejadas esas estructuras para autoimputarse? Para pegarse tiros en el pie, ¿qué es lo que ocurre? Para controlar la acusación particular. Es decir, tú comprendes que si el fiscal general del Estado es el brazo ejecutor del gobierno en los tribunales y decide dónde y cómo ejercitar la acción particular contra determinados investigados, decide también si solicitar la prisión o no de esos investigados. Lo que voy es, entonces, ¿cómo puede ser que acabe saliendo el número de imputados por cada 100 millones que hemos mostrado? Porque hay rebelión. Hay rebelión, lo hemos visto esta semana. Hay rebelión fiscal. Empieza a haber rebelión fiscal. Contra Moix, a la vez al homólogo, al superior fiscal general del Estado, a Maza, y por lo tanto al ministro de Justicia, a Rafael Catalá. Y hay una rebelión porque es la primera vez, señores, que esta semana se aplica el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué dice ese artículo? Que cuando recibe una orden del jerárquico superior, un fiscal, que no esté de acuerdo porque no le parece conforme a derecho o no le parece razonable, convocará a toda la Junta de Fiscales de Anticorrupción para ver si le respaldan o no. Y resulta que han respaldado a Carmen García y a Carlos Yáñez, que son los fiscales, señores, que llevan el tema en el caso LAF. Eso está muy bien. No, eso está muy bien. Y las intervenciones de Ignacio González nos dicen mucho, lo siento, Emilio. Nos dice muchísimo que hay un problema en los centrales de instrucción no controlados. Este señor que acaba de dar entrevistas en el Mundo. ¿Y por qué no lo tienen? Eloy Velasco. ¿Y por qué no lo tienen controlado? Porque se largaron y mandaron al titular de la Plaza Real, como magistrado de enlace en Roma. Que ese era Rogelio, según ellos. Y la huecan, que es un destino pues como la policía en las embajadas, ya nos lo dirá, vamos, a dedo. Los policías en la embajada. Lo que estás diciendo es que el Partido Popular en estos momentos, el gobierno del Partido Popular tiene una rebelión. Tiene una rebelión. Tienen problemas con los centrales de instrucción, no con la sala de lo penal, que esa la controla más o menos con los conservadores, pero lo estamos viendo, lo estamos viendo con Pedraz en el caso de Zapata. Dijo que no había delito, la sala de lo penal le rectifica, es decir, los centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, Carlos, no están controlados por el PP. Y eso lo dice Ignacio González, y se lo dice al exministro Zaplana. Igual que le dice lo de Moix 3 veces antes. Pero cuando dices que no están controlados por el PP, ¿te refieres a que están controlados por otro partido o no? Están controlados por otro partido, obviamente. Son progresistas y los conservadores. Pues obviamente por el nombramiento que hacen las cámaras con el nombramiento, con el nombramiento de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, que a la vez designan a los magistrados. Pero a eso voy. Vamos, yo te he escuchado y sabes que yo tengo profundo respeto por tu trabajo en los tribunales, pero lo primero es que
un fiscal no manda a la cárcel a nadie. Es un juez quien firma. No. Si no lo solicita, el juez no lo puede hacer de oficio. Pero al que firma, muchas veces lo solicitan. Lo solicita el fiscal, lo concede el juez. Y el juez decide, es el que decide si lo manda o no. Asunto muy importante para que se enteren nuestros televidentes, porque parece que los fiscales son los que piden y el juez da o no da. Bien, segundo. Pero si no lo pide, desde luego no lo da. La cuestión, yo oigo siempre, en fin, yo ya tengo algunos años, he visto cómo ha evolucionado el país, y esto veo, se hace demasiado hincapié desde mi punto de vista, y te pregunto, en si, ¿de dónde cooptan al Consejo General del Poder Judicial? Bien, en los Estados Unidos el fiscal general es el ministro de Justicia. Bien, es el ministro, es el presidente quien decide. Usted es fiscal general. El presidente. Y nadie duda de que la fiscalía persigue el delito, que lo que tiene que hacer la fiscal es velar, digamos, por la ley. Y aquí, sin embargo, pues se plantea constantemente. Es verdad, y tú no me negarás, de los 3 casos que yo he citado anteriormente, que existen. Lo cual no quiere decir que los Blesa y todos estos no existan, que existen 3 casos meridianos donde la cosa de la riqueza salta a la vista, porque el eslogan anglosajón es que un juez no puede desconocer lo que la mayoría de la población conoce, y aquí parece que sí. El caso Plaza en Aragón, el caso Bono, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú crees que sería mejor que los propios jueces y los propios fiscales, en una actitud endogámica, eligieran, pues tú aquí, tú allí, tú acá? ¿Sí? Pero no solo lo digo yo. ¿Sí? Lo dice un informe de octubre de 2015. Lo dice un informe de octubre de 2015. No me vayáis al debate de fondo de cómo estaría mejor la justicia. Claro. Quiero el debate aplicado a lo que está pasando. El Consejo de Europa. Lo que está pasando, es que con el Partido Popular en el gobierno no se tapan los casos de corrupción. Que con el Partido Popular en el gobierno la justicia funciona. Porque no con el Partido que esto no es el Partido Socialista, donde se presionaba a los jueces, donde se manipulaba a la policía y a la Guardia Civil, que no. Pero tú no has oído a Grinda Bermejo, tú no has oído al fiscal Grinda, al fiscal Bermejo, y al fiscal Rosa. ¿Dónde está Ignacio González? ¿No has oído que se han revelado? ¿Y tú sabes dónde está Ignacio González? ¿No has oído que han pedido amparo al Consejo Fiscal? ¿Y tú sabes quién ha denunciado a Ignacio González? Pero el propio Partido Popular. Eso sí. Y funciona. ¿Y dónde está? Pero yo siempre lo diré. Pero venga, no me vengan diciendo que lo que dice ahora Carlos Jiménez Villarejo de la banca catalana es algo aislado de hace 30 años. No, esto ha continuado siempre. Monse, y se reciben instrucciones concretas. El único país del orbe occidental varios a la vez, por favor, donde un miembro de la Casa Real ha estado sentado en el banquillo. No se ha producido en ningún otro lugar. Pero ha sido juzgado. Juzgado. En fin, es un caso único. Bien. Este es un país donde han entrado en la cárcel ministros, donde han entrado en la cárcel generales con méritos inmensos en la lucha antiterrorista. El general que más mérito tiene en la desarticulación de ETA en la historia de España, y que dentro de 50 años se recordará como alguien genial, ha pagado cárcel por las cosas que está. Este es un país donde está en la cárcel 2 vicepresidentes, exvicepresidentes de la Comunidad de Madrid. Es decir, yo creo que, no confío nada en la justicia. Yo no digo que ante la evidencia... tengo un gran respeto a los jueces, les tengo más miedo que a una vara verde. Pero dichas las cosas como son, es verdad, les tengo más miedo que a una vara verde. Ningún respeto. Yo creo que al final el PP, se diga lo que se diga, el gobierno del PP no ha frenado nada. A lo mejor no es falta de ganas. La época del ganar con Gallardón. A lo mejor es falta de que no ha frenado nada. ¿Pero qué ha frenado? El gobierno socialista. Bueno. Si solo falta me vas a decir que no ha frenado. Monse, quiero que veas esta noticia, a ver si es la noticia a la que tú te referías. Ahí está, Grinda Bermejo. Pido silencio, por favor, para poder ir presentando los temas. Muchas gracias, que parecéis una clase. Vamos a ver. Mos ordena investigar a los fiscales del caso 3% por coacciones. ¿Vale? Los fiscales afectados eran José Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa. Eran dos de los nombres que tú mencionabas. Lo que nos estás diciendo es que por este caso, por el 3%, ¿han conseguido o se ha provocado una rebelión que le está costando este tipo de cuestiones? Correcto. Lo que digo es que Vox, al margen... Caso 3%, hay que recordar, el cobro del 3%... El cobro del 3% en Cataluña. Que está, efectivamente, la acusación sobre la Generalitat. Correcto. Lo que se quejan Grinda, Bermejo y Rosa es que Vox, sin tener competencias por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cita a un supuesto empresario relacionado e investigado por blanqueo en la mafia china, Carlos, y le cita
para ver la denuncia que quiere poner contra estos fiscales por coacciones en una declaración ante ellos. Y coge Mox callado, les cita sin tener competencias, parece ser que al abogado incluso le matiza determinados cargos contra ellos y lo deriva a Fiscalía de Barcelona para que fueran contra ellos. Dicta un decreto el 5 de abril, calladito, que lo comunica con posterioridad. Ese es el decreto de Moix, ahí nuestros compañeros no lo ponen, Carlos, donde dice que los hechos se han cometido allí y que el tribunal competente, y que correcto, los fiscales es el están Fiscalía aforados, Superior de Cataluña. Es decir, deja por la competente... altura de los pies de los caballos a los fiscales de Fiscalía Anticorrupción. Es uno de los casos de rebelión. Emilio. Yo me pregunto, ¿el fiscal general del Estado puede entonces tomar decisiones dentro de la Fiscalía? Ordena, instruye y ordena. De acuerdo con la ley, ¿no? No. Sí, Perdón, hombre, en la Fiscalía hay una obediencia, ¿eh? Claro, es jerárquico. Hay una obediencia jerárquica, por eso no es en la judicatura, por sí en eso la no es Fiscalía. imparcial. Entonces yo me pregunto, ¿el fiscal general del Estado no puede tomar ninguna decisión? Que los fiscales hagan lo que quiera cada uno y ya está. Es que ojalá pudieran hacer lo que quieran. Sí, ojalá pudieran hacerlo. Monse, porque yo me he hecho un poco lío con tu exposición, porque sí dices que el Partido Popular sí que está intentando controlar, ¿no? Concretamente en este la Fiscalía... caso sí, pero me da igual, pero antes era el PSOE. Pero inmediatamente después has dicho que ha habido una rebelión de fiscales y que al final se les dio la razón a esos fiscales que se habían rebelado contra el fiscal. No. Contra la cúpula. Fueron amparados. Que intenta. Luego, pues a eso voy. Luego, ¿cuál es el control del Partido Popular? Mira, el control del Partido Popular... Pero si la cúpula no lo logró, ¿cuál es la manipulación y el control del Partido Popular si al final un fiscal solicita que se reúnan y ese fiscal es el que gana por encima del fiscal que ha puesto el Partido Popular? ¿Dónde está el control del gobierno? Mira, lo que se colige de las intervenciones... Queda claro de nuevo que con el Partido Popular funciona la justicia y que no se interfiere. Es que parece que estáis hablando de un gobierno del Partido Socialista. Yo te contesto. Rápido, Monse, que quiero pasar al famoso tema de las piernas cerradas. Bien, en este caso es la primera vez que se aplica el artículo 97, porque todos los fiscales están con una serie de intereses también de crecer en la carrera. Porque sabes que hay dos asociaciones también en Fiscalía, igual en el cuerpo fiscal, igual que en judicaturas. Con lo cual es la primera vez que se aplica el artículo 27, es decir, que dan un golpe en la mesa, que piden amparo al Consejo Fiscal. ¿Y se lo dan? No. El Consejo Fiscal se reúne el próximo 4 y 5 de mayo. Van a tratar lo del caso Lezo y van a tratar la denuncia de Moix tramitada contra Grinda, Bermejo y Rosa. Pues Luis Valcarce, le voy a dar la bienvenida porque había una noticia, el otro día lo mencionábamos, el viernes de pasada, la leíamos corriendo. Luis Valcarce, ve entrando. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Vienes con las piernas cerradas o vienes con las piernas abiertas? Cerradísimas. Y de hecho he visto algún tertuliano tuyo con las piernas abiertas, te lo iba a avisar. Cuidadito, cuidadito porque así no acabamos con el letrero. Gracias. No seré yo. Estamos a la caza del, ¿cómo era? Microagresor machista. Sí, efectivamente. Cuidado con los micromachismos y hoy los voy a controlar a todos. Cuidadito con abrirme las piernas con el despatarre, que hay que acabar con eso. Bueno, la noticia se la leo literalmente, según la CUP, la última locura, detállenosla tú, Luis Valcarce. Se supone que si una persona, yo voy en el metro, en el autobús, me siento, a ver si podéis ponerme plano completo para que se vea que si no, es complicado ver las piernas de cintura para arriba. Muy bien. Y estoy así, lo que estoy siendo realmente es un microagresor machista. Ahora bien, si yo hago así, automáticamente he dejado de ser un microagresor machista. Efectivamente, y te he traído un vídeo de cómo una asociación, un colectivo feminista llamada Asamblea Feministas Panteras, van por el metro de Madrid precisamente señalando y diciendo a ver quién va con las piernas abiertas, porque eso efectivamente es una agresión y hay que acabar con eso. Luis, para que no parezca de broma, esto lo ha dicho la CUP. Sí, esto lo ha dicho no, por supuesto, esto lo ha dicho la CUP y diremos otras cosas también. Y hay campaña en el metro. Esto le ha dicho la CUP en Terrassa, efectivamente que quieren acabar con eso, así como quieren acabar con las compresas, así como quieren acabar con otras cuestiones. Bueno, el vídeo que te he traído es de una asamblea feministas panteras y se llaman así porque, claro, se ponen como unas fieras, porque cuando ven a un tío con las piernas abiertas, a por él. Primero vemos la noticia, a ver si la podemos ver, y después nos das paso a ese vídeo, para que la gente se dé cuenta de que realmente es verdad. Vamos a verlo. Atención, ponedlo, por favor. Convocamos esta rueda de prensa de carácter urgente para informar a toda la población de que ha sido activada una alerta sanitaria a consecuencia de un importante aumento de la incidencia del proceso infectocontagioso denominado síndrome de los cojones grandes. Esta patología se caracteriza por afectar mayoritariamente a la población masculina.
Su síntoma principal es una incontrolable necesidad de mantener las piernas abiertas al tomar asiento. Principalmente se trata de espacios públicos, como un autobús, vagón de tren, etc. Y que la única fuente de contagio es la educación sexista. Desde nuestras instituciones se han establecido los protocolos de vigilancia e inteligencia epidemiológica para la prevención y control de dicho proceso. Mientras tanto, les dejamos las siguientes recomendaciones higiénico-sanitarias. Aunque suene peligroso, puede probar a cerrar sus piernas o, en su defecto, a cruzarlas. También puede probar a coserse el pantalón por las rodillas, evitando así separarlas de tal manera que ocupe el espacio de la persona de al lado. Como método preventivo, no se siente, colóquese en un ladito de pie y no moleste. Si nada de esto le funciona, solo le queda asumir que supone un problema de salud pública y, por tanto, no será apto para utilizar el transporte público. Y por ello le recomendamos que no lo use. Verá como caminando o corriendo se activa su circulación y disminuirá considerablemente. Espectacular. Efectivamente. Esta era la noticia, ¿verdad? La sacaba OK Diario. Otra locura de la CUP. Un hombre que no junta las piernas ante una mujer es un microagresor machista. ¿En estas andamos? Bueno, eso es lo que quería la CUP en Terrassa. Efectivamente, es una campaña contra lo que en inglés se denomina el manspreading, o también, en castellano castizo, el despatarre. Y efectivamente entienden. Esta es una de las grandes preocupaciones políticas del momento. Sí, yo creo que en tu programa se estaba hablando de paro, de economía, de los fiscales, la justicia, y realmente corrupción, y no has hablado de la gran lacra de nuestro tiempo, que es esta, que es el heteropatriarcado, ¿no? ¿Hay más casos de esta cruzada que se ha lanzado contra el heteropatriarcado, Luis? Efectivamente, ahí te puedo comentar, por ejemplo, ¿qué es eso de vivir en una familia tradicional, ¿no? Es decir, esto de que usted cría a los hijos en una familia que es una imposición burguesa, pues esto es lo que hay que acabar. Efectivamente, Ana Gabriel, cuando le preguntaron por qué no tenía hijos, pues ella dijo, mira, yo no los tengo porque a mí me gustaría criarlos en tribu, criarlos en una comuna, porque finalmente lo de la maternidad es una institución burguesa, es una institución con la cual hay que combatir. También te traigo, por ejemplo, otros casos. Por ejemplo, ¿sabes que hay Beatriz Gimeno, una diputada de Podemos, a esta le pagamos el sueldo todos, dice que la heterosexualidad es también una herramienta político-social por la cual el hombre domina a la mujer. Y esto de tener relaciones sexuales con penetración, yo creo que tenemos que empezar a pensarlo. Efectivamente, hay que acabar con las imposiciones falocéntricas, y esto lo dice Beatriz Gimeno, que es, insisto, diputada en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Y lo de la maternidad es serio, porque lo de la maternidad, insisto, Beatriz Gimeno también insiste en que es una de las cuestiones de que esto de que las madres tienen que querer a los hijos, pues también es una cuestión que hay que hacérsela plantear. Toma ya. Mira, yo repito Pero estas que no se consideren antes. feministas, que se consideren El feminicidas. día del gilipollas no va a caber la gente en la calle. Os lo digo de verdad. Este país ha perdido el oremus. Lo que pasa es que, Alfonso, lo estás diciendo tú, que si te amplían el plano se verá que eres un microagresor machista. Me está intentando microagredir. Porque estás despatarrado, perdido. Lo de la familia y la tribu, que ha pasado Luis Valcárcel muy rápido sobre ella, lo dice la número 2 de la CUP. Es decir, que eso de que es que... Y al final... ¿Y sabes? Le damos cancha. ¿Sabes cuál es el fondo? El fondo de eso es que la familia, o sea, el hecho de criar a unos hijos en una familia tradicional, con eso te lleva al conservadurismo. Es decir, ellos entienden que criarlos en tribus, criarlos en comuna, eso es lo que te lleva a hacer una revolución. Con lo cual, el separatismo ya sabemos a dónde acaba, en la tribu. Emilio, antes de la publicidad habla tú. Damos tiempo a que las tres mujeres que están con nosotros cierren la mandíbula por el susto que se acaban de pegar y ahora hablan, porque están todavía reponiéndose de lo que acaban de escuchar. Son divertidas. Sí, pero esto que nos hace reír y que es una locura y un disparate, lo dice una organización política que está apoyando un gobierno en Cataluña. Ese es el problema. Es que esta gente está en el poder. Es que están apoyando el referéndum de independencia. O controlando, Emilio. O controlando el referéndum de independencia, que están permitiendo un gobierno de la antigua Convergencia con Esquerra Republicana. Y esto tiene consecuencias, ¿eh? Estos que son los amigos de Podemos, los amigos de los podemitas, pues están todos ahí juntos. Oye, iban juntos en los aviones estos a Cuba, ¿no? Estos iban juntos. Sí. Gabriel iba con los etarras y con los podemitas, iban todos juntos. Esto a mí no me hace reír, ¿eh? Que es que esta gente, y con estos algunos flirtean. Porque Sánchez y algunos otros, en fin, no quiero entrar ahí, pero flirtean, no con la CUP, sino con Esquerra y tal.
a aquellos a los que apoyan todos estos. Nos vamos a publicidad, volvemos y seguimos hablando de los heterotemas. Volvemos ya. A la caza del microagresor machista, Cintia. Sí. ¿Quién ha caído a lo largo del programa? Pues te diría que todos han caído. Hombre, yo porque no estoy sentado. Bueno, pero es que tú haces méritos. Pero sí que es verdad que Luis decía que había visto pues alguno, pero yo los he grabado, que esto es lo más grave. Vamos a ver, porque tendrías que tener, Asís, cuidado, eres el más cauto, pero fíjate quién ha quedado en el ranking número 2. Vamos a verlo. ¿Quién es esta persona? Fíjate. Esos Atención pantalones... al plano. Graciano. Graciano Paloma, además aquí informándose en el teléfono móvil. Pero sin embargo, quien ha ganado este ranking es Ana. Vamos a verlo. No, este es Graciano, vamos a ver al siguiente. Porque ahí está, repanchingado. Cuidado, atento al momento. Se da cuenta que no es la pierna. Cuidado. Alfonso, eres la persona que más minutos has pasado en posición de microagresor machista, según la CUP. Y yo soy la agredida. Les vamos a pedir que te envíen el carnet de microagresor machista. Solo me faltaba esto. Es lo único que me faltaba ya en mi historia. Ya con esto... Te han pillado en fragante. Vamos a ver, yo creo que un hombre que cruce las piernas mucho tiempo, yo creo que eso tiene que ser malo para la próstata. O sea, es que Santina, Bueno, quiero es que decirte es malo para todo el mundo, porque nosotras, hasta para las Eva raíces y Sandra, para nosotras es un gesto muy femenino, estamos muy acostumbradas, pero para vosotros... Los que íbamos en metro y conocemos las estaciones sabemos que una cosa es la mala educación, porque no es esa cosa de Alfonso, que es un caballero, sino es el invadir el espacio vital de los que hay al lado. Con perdón, o sea, es mala educación hacer así, eso es mala educación y alguna vez se le puede corregir a alguien e incluso moverle la pierna sanamente, pero aparte de las bromas, etcétera, esto no es ninguna tontería, porque la obligación, es decir, léanse ustedes la ley de género, en fin, sin ir más lejos, la de la Comunidad de Madrid, pero otras, como en Galicia o con otros muchos, y la historia es que un partido político te pueda decir cómo te tienes que comportarte en determinados ámbitos. ¿Por qué? Porque un partido político, en la medida en que gobierna, goza de algo que se llama coacción, poder coactivo del Estado. Y esa es la historia, porque yo no tengo ningún problema en cuando voy por el metro, bueno, por el tren, que es lo que utilizo más, el tren de cercanías, pues si alguien está molestando, pues decírselo. Y si me encuentro con un cis heteropatriarca machista de los tal, le diré, oiga, respete mi espacio vital. Pero el problema es que haya una ley que pretenda decirnos cómo tenemos que envolver nuestros testículos o cosas parecidas. No, y esto dinero en una campaña de publicidad, poniendo carteles en las marquesinas y señalando, como muy bien ha dicho nuestro compañero, el tema. Porque estas dos, el 27 fue mi santo, el día de la Moreneta. Había dos lesbianas que yo estoy a favor vamos, a cada uno que haga lo que le dé la gana. Se estaban morreando en la Moreneta. Y luego lo colgaron en Google, hablando de libertad y tal. No se van a una mezquita. Se van el día de la Moreneta, el día de Montserrat, a morrearse y a volver otra vez a lesionar los derechos y los sentimientos religiosos. ¿Dónde está la libertad? Es que de verdad hacen un daño a las mujeres. Estas neonazis, lo que hace daño, una pregunta, Eva y Sandra. Monse ya ha hablado, pero os lo pregunto. ¿De veras vosotras en alguna ocasión habíais llegado a la conclusión de que si había alguien con las piernas abiertas en el metro realmente estaba en una posición de microagresor machista? Para nada, ¿Os habéis sentido afectadas? Jamás. Yo lo más que he sufrido es que alguien en el metro te toque el culo. Eso es lo más que he sufrido. Y te das la vuelta, pero eso es lo más. Pero a mí, bueno, nunca se me había pasado por la cabeza pensar eso. Pero al hilo de lo que decía Monse, aquí yo creo dos cosas ideológicas muy importantes con las que se quieren cargar. Por un lado está el tema de la familia. Es decir, ellas consideran que la familia es como un acto de sabotaje contra la identidad sexual de la mujer y su libertad sexual, cosa que me parece que hoy en día, sabiendo... No estoy hablando de ningún tipo de familia en concreto, digo la familia en general ha sido quien ha mantenido a esta sociedad y sigue siendo el pilar básico de esta sociedad. Y segundo, creo que aquí deberían de salir las feministas de verdad, porque cuando uno define lo que es feminismo es buscar las mismas oportunidades entre hombres y mujeres. Y aquí es donde tendrían que salir las verdaderas feministas, las que salen por otras cosas, diciendo que esto es feminicidio. Es decir, esto es ir en contra de la mujer, ir en contra y rebajar
o desvirtuar el verdadero feminismo, que para mí es muy respetable y creo que hay que luchar por la igualdad de libertades del hombre y la mujer, y aquí es donde se las tenía que ver, no en otros contextos que creo que no vienen al caso. Pero estos que son los socios de los independentistas catalanes y que están impulsando, insisto, el referéndum de independencia en Cataluña, estos que son los amigos de los podemitas, lo que hacen es banalizar con un tema muy serio, con algo gravísimo desde el punto de vista personal y social, que es la violencia de género, ¿eh? Eso es lo peor de todo, que lo están banalizando. Luis, hay más casos. Bueno, hay más casos, pero no os pongáis de tan serios. De planteamientos de esta gente, digo. No os pongáis tan serios. Es verdad que, como veíamos en el otro vídeo, de que esto es una alerta sanitaria. Es decir, decían las chicas de la Asamblea Feminista Panteras que estábamos ante un problema muy grande. De hecho, hasta le ponían un nombre de síndrome, y perdón por la expresión, pero es la que usaban ellas. Síndrome de los cojones grandes. Así le llamaban a lo de tener las piernas abiertas y de ir por el metro. Pero hay más. Está la CUP de Manresa, Carlos, y te comentaba que también quieren acabar con las compresas. Dicen, ¿qué es esto de llevar compresas? Esto hay que volver a lo que usaban, bueno, hace 40, 50 años. Volver a los típicos trapos, o si no, la copa menstrual, que es una especie de copita de látex que la introduces por la vagina y con eso... No hace falta pues, que nos des detalles. Bueno, en definitiva, es volver a una especie, y esto sí que es lo serio, volver a una especie de sociedad precapitalista, de sociedad tribal, en la cual andaremos con taparrabos. Esa va a ser, finalmente, así se acaba con el heteropatriarcado, en taparrabos. Las famosas que sacan votos y hay gente que les vota. ¿Esto les funciona? Pues para un sector del público sí. Es decir, ya he dicho antes, yo no voy a repetir, pero es lo asombroso. Es decir, me asombra, por ejemplo, y extendiéndolo un poco y yendo más arriba, a mí, por ejemplo, los 5 millones de votos de Podemos, que no sé si eso siguen siendo 5 millones, es otra cosa que te tiene asombrado. Es decir, ¿cómo es posible, le preguntas a gente que pueda sintonizar con quien apoya a los verdugos? Porque apoyan a los verdugos. Pues hay gente que sintoniza. No, pero hay más circunstancias. En el caso de estos, oye, tú le dejarías a los niños, yo pregunto, el que te haya tenido niños o tenga niños, tú le dejarías a los niños al cuidado de alguno de estos. No, Alfonso, de verdad. Tienen espejo en su casa las que salen de ahí. Que son dos cosas. Pero Alfonso, que son dos cosas completamente diferentes. La educación, la sanidad. Pues que al final la tienen. Si es que al final te gastas la pasta en que te enseñan a los niños inglés y francés y te terminan en la autónoma en manos de estos de Podemos. Creo que son dos cosas diferentes. Los 5 millones de votos de Podemos en un momento determinado. No, ¿cómo un momento? Ahora. Ya veremos, en unas circunstancias concretas. Y esto, que digamos, para cerrar el programa después de los temas tan tensos, pues no viene mal como chacota. Oye, pero estos gobiernan en Cataluña. Claro. Bueno, gobiernan de aquella manera. Hay una ley en la Comunidad de Madrid que dice que los niños no nacen con un sexo, sino que se les asigna un sexo. La verdad es que frivolizar con la capacidad del boletín oficial de una comunidad autónoma o del Estado se esté imponiendo conductas e imponiendo costumbres de todo tipo o proscribiendo otras, bueno, pues está muy bien. Si está muy bien, si en Madrid hay una ley aprobada por unanimidad, que es una barbaridad, y en otras comunidades autónomas lo hay. Si no pasa nada, el Partido Popular, como no tiene ideología, le es igual. Es igual Juana que su hermana. No se puede decir eso del Partido Popular, hombre. Yo creo que, en fin... Bueno, está bien. Pues se podrán no estar de acuerdo con algunas cosas que hace el Partido Popular, pero que hay una mayoría sociológica en nuestro país que se identifica con unos valores que algunos se han mencionado aquí, la familia, la libertad, la igualdad, y que todo eso tiene que ver, en fin, por resumirlo, porque necesitaría más tiempo. Me parece que comparar la ley de género de la Comunidad de Madrid con esta barbaridad de la CUP, me parece... Pues yo creo que si quiere un día discutimos, si quieres de verdad, y te lo digo, discutimos un día sobre esa ley, porque es bastante más grave que esa barrabasada de los de la CUP. Pues a mí me encantará discutirla porque no estoy para nada de acuerdo. O sea, que a mí me parece que esto de la CUP al final responde a esa política del espectáculo, de tener un titular fácil, de ay, qué divertido, mañana vamos a lanzar esto, porque da la sensación de que tanto en Podemos como en la CUP, como en los grupos, todas las marcas blancas que tienen ellos repartidos a lo largo de la geografía española, que trabajan un poco así, ¿no? Parece que salen, que se toman una cerveza y mañana vamos a hacer esto y mañana vamos a proponer que las mujeres tengamos niños en tribus. No es buscar un titular, es utilizar el erario público. O sea, esto no es buscar un titular como estamos acostumbrados a que lo busque Podemos. Lo del micromachismo o el pecho no es un titular, de Carolina descansa a su niño. No, esto es la utilización del erario público en una localidad como Tarrasa, que no es una aldea, y para en las marquesinas colocar tampoco esto. es Nueva York. Yo lo que creo... No, esto... Luego está el chiste, vale, gracias. Luego está el chiste,
Pues lo típico, ¿no? O Venecia del Norte. Esto deja al independentista y al extremista Piqué como Einstein. Porque es increíble, o sea, también a ese nivel. Mira, pero... Asís, tú utilizas esto de la CUP para atacar al Partido Popular. No, y yo, en cambio, creo... Emilio. No, déjame. Para atacar una ley. Y yo, en cambio, creo que solo el Partido Popular tiene un modelo social y es capaz de frenar políticamente a los amigos y a los socios. Creo que sí, pero no lo enseña mucho, Emilio. No lo enseña mucho. Tú lo utilizas para atacar al PP. Yo creo que el PP es la solución. No, en relación a lo que decía Sandra, que te sorprendería la cantidad de webs que en el curso de esta pequeña investigación, mirando un poco en Internet, hay con relación a este tema y la cantidad de, por ejemplo, ya existe una comuna, existen varias. Yo he podido encontrar una en Barcelona donde ya se les enseña a los niños a vivir en forma de tribu, con lo cual esto está de alguna manera está calando de una forma bastante peligrosa. Quiero que veamos de todas formas un vídeo porque el otro día ocurría una cuestión, es decir, la CUP ve microagresor machista a una persona porque esté sentado en una silla sin cruzar las piernas. Pero, sin embargo, no ve ni microagresor, ni machista, ni nada que se le parezca. Es más, lo exhibe con orgullo a una persona que en estos momentos está provocando una auténtica matanza en Venezuela, en las calles de Venezuela, Maduro. Protestando por la dictadura que hay y pidiendo una cosa que se llama democracia. Vamos a verles cómo exhibían con un orgullo tremendo la fotografía de Maduro. Para ellos este no es un microagresor machista, fíjense. Una situación en Venezuela que es dura, cruel y antidemocrática, en la que los venezolanos están comprobando los peores efectos del populismo. Una población carente de las condiciones básicas de vida inherentes a la dignidad humana, de alimentación, de medicamentos, de higiene, que está generando una gravísima crisis humanitaria, con una oposición política perseguida. Por tanto, ustedes, el gobierno municipal, guardan silencio, callan silencio porque consideran a Nicolás Maduro y al régimen venezolano como uno de los suyos. Y esto es una vergüenza democrática que la ciudad de Barcelona no puede consentir. Ahí lo veían, toda la CUP puesta en pie. Esto le hace mucho daño a los independentistas. Con fotografías de Maduro, es decir, con una bandera separatista. A la parte independentista de los Convergencia y de los Esquerra Republicana, esto de la CUP no creo que lo vea con buenos ojos, porque tomar como referencia a un dictador como es Maduro, telita, ¿eh? Pero Maduro es el que les paga, Pero les paga a los otros. Al que haya la inteligencia y el talento que les haya recomendado, es el primer, pues todavía es jefe de Estado, Que les ha escuchado. El primer jefe de Estado que se ha hecho... Primero y único. No sé si estaba con el ron ese que hay tan bueno allí, caribeño, o no. Pero les hace un daño horroroso. O sea, quiero decir, imagínense a la burguesía catalana que esté por la independencia, que los hay, ¿no? Con este sujeto que encima a muchos de ellos les tiene atrapados el dinero de sus empresas. Concretamente, hay una compañía aérea española privada, todas son privadas ya, donde les tienen más de 300 millones de dólares y ha puesto en riesgo 22.000 puestos de trabajo. Pues allí en Cataluña esto, desde luego, ha sido... el más tonto hace esteladas, ¿no? Ahora, os voy a leer una frase, ¿eh? Os leo y no digo más. Mira, sacamos ahora en Periodista Digital. Ex embajador chavista en la OEA. Dice, cuando la bala de un francotirador... Creo que tenemos el vídeo, no sé si lo tenemos ya preparado, lo vamos a tener en un momento. En un momento lo vamos a tener. Vale. Pero, sí, no, dice, anticípalo. Cuando la bala de un francotirador pasa por el cráneo de un opositor, suena hueco. Esta gente que se manifiesta con el puño en alto apoya esto. El número de violaciones denunciadas, no ya ante Naciones Unidas, sino por organismos bastante izquierdosos, como puede ser Amnistía Internacional, de violaciones de detenidas en Venezuela, es más de 400, de niñas, de estudiantes detenidas y violadas. Tíos violados con una Coca-Cola, o sea, sodomizados con una Coca-Cola, hay más de 40. Es decir, y esta es la gente a la que estos de la CUP, los de Podemos... ¿Con una Coca-Cola? ¿Una Coca-Cola? Sí, con una botella. Ya. Es decir, estos de la CUP, Podemos, Izquierda Unida y otra gente apoya, porque es más, es decir, no solo es la CUP. Es que les financian. Pero es que luego gobiernan con el Partido Socialista en España, ¿eh? Es que luego gobiernan, gobiernan con el Partido Socialista en ayuntamientos y en comunidades autónomas. Estos de Podemos, financiados por el verdugo chavista,
gobierna con el Partido Socialista. Pero es que el CNI, que tanto material tiene y tanto le preocupa, o alguna parte del CNI, que es, por ejemplo, que se meta en la cárcel a demasiados Pujol o a demasiado tiempo a los Pujol, y que ha ayudado a proteger a los Pujol, como todo el mundo sabe y como la calle sabe, sin embargo, estos seguramente tienen muy controlados a la gente de Podemos. Tienen muy controlados a la gente de Podemos. Porque la gente de Podemos no solo es así. Alfredo Serrano está allí ahora mismo de asesor de Maduro, ahora mismo de director económico, y la gente de Podemos ha estado, la gente de Podemos, la cúpula de Podemos, es decir, Vescansa, Luis Alegre, Monedero, Iglesias, no solo han estado allí, no solo han estado cobrando allí, han estado en hoteles allí, han estado viviendo allí. Es decir, les tienen agarrados de donde los micromachismos estos de que no se cruzan las piernas, de ahí les tienen agarrados. Yo en eso estoy de acuerdo y me parece que hay mucha tibieza por parte del Gobierno, por parte de la Presidencia del Congreso. Ya tuvimos la oportunidad aquí, se lo dije a una de las vicesecretarias. Yo no entiendo la tibieza y la mano blanda que se tiene con Podemos desde el Partido Popular. No lo entiendo, no entiendo cómo actitudes como las que tienen los miembros de Podemos en el Congreso no es castigada como debería serlo según los propios estatutos del Congreso. No entiendo cómo con tantos casos que publicamos muchos medios, el Gobierno... Yo no entiendo por qué el presidente del Gobierno, cuando tiene que responder en sede parlamentaria al líder de Podemos, utilizan eso de es que tienen buen rollo y hay mucho fair play entre los dos. No lo entiendo. No. Sí, Yo lo que no entiendo eso es así. El PP podemos tener la culpa de muchas cosas, pero que tengamos complicidad con Podemos, no. O sea, Emilio, ya no. Emilio, sí son tibios con Podemos. Alguna complicidad ha tenido el favorecer en medios a Podemos por parte de determinada política de comunicación de un sector concreto del PP. Estoy y tú de lo acuerdo. sabes, Emilio. Y tú lo sabes, y es conocido. Y eso se llama la carta Iglesias. Vamos a jugar el factor Iglesias. Y lo han jugado, Emilio. Porque nosotros o el estáis diciendo que Podemos es igual al PP. Sí, yo creo que no. yo creo en absoluto. Insisto, mira, que no les habéis parado se puede a tiempo. utilizar la CUP para atacar al PP. Yo hasta ahora no sospechaba que se podía utilizar a Podemos también para atacar al Partido Popular. Al contrario, creo que el Partido Popular es la solución frente a un gobierno en el que esté Podemos. Es la única solución a un gobierno en el que esté Podemos. Pero yo eso no lo estoy poniendo en duda, ¿eh? Yo lo que estoy poniendo sobre la mesa es que hay una cierta tibieza, llámalo complejo. complejo. Es como, no, porque es que si lo hacemos, luego ellos aquí se... No, es que eso lo han dicho en el Congreso. Pero fíjate, en relación con el tema de los medios de comunicación que se ha convertido en un mantra, vamos a hablar claro. Soraya permite, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, permite la fusión de La Sexta y desde La Sexta le dan aire y le ponen oxígeno y musculan a Podemos. Si fuera así, yo no lo sé, la gente que habla así tendrá pruebas, supongo, fehacientes, porque si no, es decir, pero si fuera o fuese así, hace falta ser del género tonto, porque en la misma cadena que insuflan, musculan, vehiculan y exportan a Podemos, a ella misma y a su partido la ponen a escurrir. Vamos a ver el vídeo que citaba Alfonso Rojo. ¿Quién era la persona, Alfonso? Fue embajador ante la OEA del gobierno chavista. Esto fue en el año 2015 cuando hizo estas declaraciones, sí, ¿verdad? Ahora no es embajador, ahora es... Y entonces, a propósito de las muertes que se han producido estos días, pues es las declaraciones que él hace. Las declaraciones fueron estas, en el año 2015. Atención a lo que dice. No se diferencia de una cabeza chavista, salvo en el contenido. El sonido que produce en una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido, porque la bóveda craneana es hueca. Vacío de contenido. Exacto, entonces pasa rápido, pero eso se sabe después que pasa el proyectil. Iglesias, sí. La tuerca, esta era la tuerca. Pero podría haberlo dicho en la tuerca perfectamente, ¿no? La palabra que utilizan es escuálido, utilizan es vamos a ver, el alias, el apelativo que utilizaban para la oposición, por lo de escualos, llamaban escuálidos a los opositores. A los opositores. Se están refiriendo a que cuando se dispara una bala a una cabeza de un opositor... La tuerca venezolana. Es un programa conocido de la televisión de Venezuela. Es una teleamiga de los podemitas, de Pablo Iglesias y compañía. De hecho, la persona que lo jalea es uno de los conductores del programa
y le va dando detalles de por qué es una cabeza hueca la cabeza de un opositor. Sí, yo quiero decir una cosa ahora que está Luis ahí enfrente. Cuando sacamos el primer documento con la financiación de Podemos, hace de esto 4 años, diciembre del 2003. La reacción de los medios de comunicación en su conjunto no fue ni sintonizar ni repetir, sino estigmatizarnos porque a un partido democrático decíamos de dónde venía. Las cosas como son. Y estuvimos meses en lo único que conseguíamos desde Periodista Digital era que nos dieran palos, que tampoco nos preocupa mucho. Nos hubiera venido muy bien en ese momento ese vídeo, por ejemplo, de Ana Gabriel cuando se metía en el avión que mencionaban aquí, que lo tenían perfectamente y decidieron sacarlo cuando les convenía, ¿no? Y teníamos ese vídeo de Ana Gabriel viajando en avión privado con el padre de una etarra para Venezuela, eso deberían haberlo... Porque han considerado que no es financiación ilegal. Es decir, que al final hay que tener una pieza en un Estado de Derecho. Hay que decir que un juez decide, usted ha cometido un delito de tema... Aunque no sea delito. Si fuera... Vamos, por ejemplo, no sea delito. La Unión Europea no permite... Es que da igual que no sea delito. Es decir, pero más allá, Graciano, más allá de los jueces, claro que es. Más allá de los jueces, si el material que se ha visto de referencia con respecto a lo que ocurre en Venezuela y se viese que un partido, el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, el que fuese, estuviese sin hacer una sola crítica después de haber soltado la noticia confirmada por contratos de que su cúpula ha recibido dinero directamente de esa gente, ¿creéis que el trato, sé que la pregunta es bastante fácil de contestar, habría sido distinto si ese respaldo se lo hubiese dado a cualquier otro partido? Y la pregunta, ¿por qué es distinto? Pues sí, no, como es distinto antes. Cuando dice, Pablo Iglesias puede decir, yo azotaría a Mariló hasta hacerla sangrar. Y no hay una estigmatización ni de sus compañeros de Parlamento. ¿Y lo del abrigo? O lo del abrigo de Ana Romero. Pero ha dicho en televisión y está grabado. Ha dicho en televisión y está grabado que ellos están al servicio, colaboran con un régimen donde se tortura y se ejecuta a homosexuales. Eso está grabado por Pablo Iglesias. ¿Qué ocurre? Pues que desgraciadamente ha sido un enemigo conveniente, es decir, ha sido un enemigo tolerado, ha sido un nosotros o el caos. Deberían estar ilegalizados. Y ahora mismo, gracias a esa tolerancia, lo que está es un partido con 70 diputados en el Parlamento, cosa que nunca jamás una fuerza totalitaria ha tenido en el Parlamento español, con una posibilidad no de presentar una moción de censura con fines propagandísticos, sino de presentar 2 mociones de censura porque tienen 30 diputados. Cintia, danos novedades de la prensa porque creo que viene más temas de corrupción, más temas de tal, es decir, continúa esta actualidad. Por cierto, luego les vamos a mostrar un vídeo de una cuestión que ha ocurrido hoy. Un partido de, no sé si la tercera, de segunda B, de fútbol sala, van a ver lo que ha pasado ahí. Eso ha sido en España, ¿eh? Adelante, Cintia, cuéntanos. Sí, la corrupción es el tema que llevan las portadas mañana en sus kioscos. El diario El País nos dice: el Partido Popular crea una oficina interna de lucha contra la corrupción. Dice: el caso González fuerza al partido a vigilar sus cargos públicos. Además, reabierta la causa contra López Madrid y el comisario Villarejo. Seguimos con la corrupción, en este caso con el diario La Razón. Dice: la corrupción no desgasta al Partido Popular, sube y podría gobernar el Ayuntamiento de Madrid con Ciudadanos. Encuesta de NC Report. Emilio, ¿esto es así? Porque ahora gobierna Podemos con el apoyo de él. Partido Socialista, ¿no? Correctísimo. Pero quiero decir, ¿realmente no está teniendo impacto, como dice esta encuesta? ¿No está teniendo impacto todos los casos de corrupción? Es que a la gente ya no le caduca. No, pero porque los ciudadanos están percibiendo la contundencia del Partido Popular contra los corruptos. Fundamentalmente el Partido Popular de Madrid. Sí, que somos los principales perjudicados. Pero déjame que te haga una pregunta. La noticia que saca El País, esa oficina anticorrupción se tenía que haber creado hace mucho. Claro. Sí. Vais contrarreloj, o sea, veis esto y hacéis esto, ponéis parche. Se aprobaron las 70 medidas en el Congreso hace 2 años, no hace 8 años, ¿eh? Y las aprobó el Partido Popular. Esto, sinceramente, el que no pase factura, sí pasó a Felipe González al final, en el 93 al 95, y pasó al Partido Popular en las elecciones, primeras elecciones generales. Pero después, en Andalucía, no ha pasado, es que no pasaba ni en Marbella. Fíjate. Sí, el diario El Mundo. Los fiscales se rebelan contra las injerencias del gobierno. Miembros de la Fiscalía creen que el Ejecutivo intenta controlar casos sensibles a través de MOS. Más abajo dice... ¿Tenías información privilegiada o qué? Tenía. Pues en fin, vamos a seguir con lo que nos dice el diario El Mundo. Dice: el juez dice que PricewaterhouseCoopers obtuvo un contrato inflado por financiar al Partido Popular de Madrid. Aquí le vamos a poner un aprieto a Pablo Iglesias. Como tenga que repetir el título de esta noticia,
el juez dice que Clippers obtuvo un contrato. ¿Qué más trae? Venga, Eva, a ver qué nos comenta sobre lo que dice ABC en portada. Primera portada, dice, cuenta atrás en las primarias, Díaz espera derrotada a Sánchez por 20.000 votos. Bueno, a día de hoy la noticia que tengo es que ya ha sacado Susana Sánchez más avales que... Susana Díaz. Susana Sánchez. Susana Díaz, ya que me lío con Pedro Sánchez, Susana Díaz. Los apellidos. Sí, los apellidos. No, sí, en este momento ya tiene más avales que Pedro Sánchez consiguió en su... ¿Cuál es el clima, Eva, cuál es el clima dentro del Partido Socialista? Pues mira, yo te puedo hablar por Susana agrupaciones. Díaz, lo digo porque como gane no Pedro está tan Sánchez, claro, ¿eh? No, se han hecho por aquí unos anticipos. Mira, yo ahora mismo que ya se están recogiendo... A ver, yo te estoy hablando de cara a avales, ¿vale? Y de cara a avales está la cosa por regiones y por agrupaciones, es muy diferente el comportamiento, pero en muchas se está ganando... ¿Equiparados? Me cuesta decirlo. Por ejemplo, en agrupaciones muy cercanas a la mía está ganando Pedro Sánchez por goleada, ¿eh? Los Madrid. avales en Madrid. En Madrid, lo que pasa es que Madrid tiene la ejecutiva con Pachi López, pero también está muy dividida en las agrupaciones grandes, como por ejemplo Alcalá de Henares, que es muy grande, está dividida, Latina es muy grande, la más grande de Madrid está dividida, pero no lo va a tener fácil. Los avales no pero una cosa son los avales... No indican casi nada, casi nada. Es verdad. Ahora, tengo dentro, dudas... Eva, hay temor dentro del Partido Socialista a que si sale Pedro Sánchez vuelva a las andadas y vuelva a ofrecerle el partido a Podemos. Sí, porque además, ¿sabes qué pasa? Que yo que le he defendido a capa y espada, reconozco que ahora está haciendo una campaña muy perjudicial para el partido, porque ha dicho, si ganan los demás, si ganan los otros, como si no fuéramos socialistas todos, si ganan los otros, nosotros nos tenemos que plantear irnos. Es decir, es que está incentivando a la gente a que los que no están con él, que se salgan del partido. Y puede surgir una cesión, una ruptura dentro del partido bastante grave. ¿Y Pachi López con quién va a sumar? Pero el problema que Pachi López es que yo no tengo tan claro que pueda conseguir los 9.000 avales. Es que yo, por lo que estoy viendo en las agrupaciones, está consiguiendo muy pocos avales. O sea, que el peligro de que se hiciera a lo mejor no, pero yo lo que estoy viendo Socialista, Pedro Sánchez continuaría. Sí. Cintia. ¿Os acordáis de ese programa de la ETV que llamó chonis y paletos a los españoles? Bien, pues ABC la segunda portada dice denuncia contra ETV por llamar paletos y chonis a los españoles. Al parecer, la Asociación de Víctimas COVID denuncia hasta 41 irregularidades a la normativa del programa de ETV que calificó a los españoles de fachas, chonis, paletos o progres. Bueno, pues vamos a ver ese vídeo que les prometíamos. Ha sido una agresión al árbitro en un partido de fútbol sala. Los dos equipos, atención a lo que se va a ver ahí, eran la Barceloneta y el Olympique Floresta. Segunda B, atención a lo que pasaba. Le mete. Sal. Ha tumbado. No sé qué es peor, si el guantazo que le ha arreado o la reacción de la grada, que empiezan a cachondearse de que le haya pegado un tortazo. No, como un tortazo no. Un puñetazo brutal. Eso no tiene que tener sanción deportiva, tiene que tener sanción penal. En el vídeo se ve que hay en la grada un montón de niños. Una paliza. Y de pronto uno se cachondea y dice, vaya galleta, y hay cachondeo generalizado. Le mete, dice. Lo dice 3 veces. Eso. Yo creo que esto no tiene que ver con el fútbol, que son todos errores, ¿eh? Tiene que ver con la condición humana, pero tiene que tener sanción penal. Y los padres son peores que los niños. Sí. Vamos a publicidad y volvemos ya. Bueno, pues vamos a ver si tenemos ya el resultado de esa pregunta que hacíamos. ¿Debe dimitir Rajoy, como está pidiendo Pedro Sánchez? Hay otros grupos, hay otros partidos que están diciendo que tiene que dar explicaciones Zoido, que tiene que dar explicaciones Rafael Catalá, el ministro de Justicia, etcétera. Bueno, Pedro Sánchez directamente ha pedido ya la cabeza de Mariano Rajoy. Resultado, sí, 43,8%, no 56,2%. Así ha quedado la encuesta. Bueno, nosotros nos marchamos, nos tenemos que marchar ya. El viernes aquí estaremos, como siempre, a la misma hora, 10 menos cuarto aproximadamente. Hasta todo, ya saben, a levantar España.